Sigo con la misma, güey. Con la primera que usé es la misma, güey. Órale. Con este grabo eso, güey. Dije, va a ser como un ritualcillo, güey. Y con la que empecé, güey. Ajá, claro. Es con la que voy a seguir. Órale. Grabando, güey. Lente lo mismo, güey. Se grabó como con las mismas mamadas. ¿A poco? Órale, no sabía que duraban tanto. No, pues ya ves que. ¿Sí te tocó verme? Ya con. Sí, pues en las pedas cuando se acaba la puta cámara. Sí, sí, yo sabía que andabas en eso desde. Y es de batalla, güey. Ajá. Pues no mames, aguantar borrachos, güey, esa mamada, güey. Y yo ya bien pedo, güey. Sí, tú toma fotos, ya agarrándose la maquera. Toma, te la voy a poner en automático. Aquí nada más estén dando clases rápidas, güey. Ya pedo. Incluso sí me tocó que me dijeras cómo, güey. Ya pedo, mira, aquí no le haces así, está en automático. Va, está chido, va, no tienes pedo. Sí. Pues también y aguantado, güey. En tu casa, ajá. O sea, yo siempre sacaba la cámara, ¿no? Sí, pues ya pedo, güey. Ya pedo, yo ya soy una mamada, güey. Qué huevo. Pues yo estoy grabando, ¿eh, Colin? ¿Ah, sí? Ok. No sé. Y si al fondo se escucha que está hirviendo algo es porque aquí es casi... es que en la peda, güey, la última grabación, estaban diciendo que estaba cagada la casa. No, es estudio. Es casa estudio, güey. Como digo Rivera, güey. Y voy a casa así aquí. Es casa estudio, güey. Ya le mandé a Santos, sí, ubicas a Santos, jugamos juntos, güey. Sí, claro. Se volvió pintor, güey. Entonces. Órale, ¿en serio? No sabía. Pero sí, la neta sí hace cosas chidas. Okay. Ya le dije, güey, hazme una como. ¿Has visto como estas garagoleadas, güey? Ajá. Hazme una, güey, que diga casa estudio, no fías. Le voy a pegar, güey, acá. Y está cagado, ¿no? Salió chido el chiste. Dije, sí, es casa estudio. Claro. ¿Qué, güey? ¿Y desde cuándo te cambiaste acá o qué? Ya tiene como año y algo, güey. Pero fue de poco, güey. O sea, fue de a poco el proceso. Ok. No te la hago tan larga. O sea, pasé como cosas de la chamba y demás. Llegó un momento en que mis abuelos me dicen... porque cuando me salgo del canal, güey, un rato en el que me salí del canal, les dije, empecé independiente. 15 años, y de ahí, pues ya sabes. Sí. Y me empecé chido, güey, pero luego empezó la pandemia y se fue a la verga. Ya te estoy haciendo un spoiler, güey. Entonces, Entonces, durante todo ese como transcurso, güey, fue como 8 meses, güey. Yo me venía para acá, yo vivía con mis abuelitos. En casa acá. Entonces yo me venía y esto lo había adecuado como nada más estudio. Y luego me dijeron, güey, pues no te interesa, mejor vente, chaval. Dije, pues baja, güey. Y de a poco, güey, o sea, fue de a poco, te lo juro, güey. Ahora te enseño, güey, cuál era mi oficinita. Te lo enseño. Y de a poco, o sea, también compré como todo, ofertas de salas. Ok, ya. Esto se fue amueblando de a poco, güey. Órale. No había nada, o sea, nada. No estaba la cocina, no había nada, güey. Estaba pelado. ¡Wow! Lo puedes ver en los videos, güey. Ahorita acabando el programa te enseño, güey. O sea, mi tiro era de allá para acá, güey. Ahora te lo enseño. Ok. Porque de ahí para allá, pues estaba vacío, güey. O sea, toda esa parte estaba vacía. Entonces aquí ponía como esta madre. Ajá. Y era de ahí para allá, güey. Y ya, el baño no funcionaba, güey. Bueno, sigue sí, porque el pinche... ¿Cómo se llama esta mamada? El sapo, güey. Te cuenta que tiene como truco. O sea, ya funciona chido, pero tiene como truquillo, güey. Pero no funcionaba, güey. Ya ves, está chido, güey. Sí. No había nada, güey, estaba pelado. Y ahorita ya ni nos caben ni las cosas. Y mucha de oferta, güey. Claro. O sea, muchas cosas de que cazando, esa pinche pata ya la encontré en la oferta. No me costó como 6 baros, güey. No, presta, en corto, güey, la compra. Sí. Y así, güey, juntando y de a poco, güey. Órale, qué impresionante, O sea, gracias. No es poca cosa. No esperaba esa reacción, gracias. Menos de ti, de alguien que admiro. Pues es que sí está canijo, o sea, sí puedes sentirte más o menos independiente como si... No está tan culera tu casa, dices. No, güey, al contrario, está de huevo. No mames, o sea, que tú hayas amoblado, básicamente todo está muchísimo. No, hay muchas cosas donde me vine a vivir con... O sea, ella vivía aparte y ya después... Por eso se hizo bien la azotea, güey. Que ese es, cuando esa mamada, con reposador, güey, pertenecía al otro, güey. Entonces, Ok. Le dije, pues dejemos esta, güey, que se me va a hacer más mamada. Está muy grandota para también ella, güey. Le dije, mejor pasemos
para allá. Que nadie te va a pagar ¿sabes que para que te paguen un puto mueble lo son pera? Sí. Pues vamos a aprovecharlo, güey. Ese también se va a subir. Ahorita te doy el tour por la casa. Ok. Ese también lo vamos a subir, güey. Y aquí estoy haciendo spoiler, dando la exclusiva del programa, güey. Sí. Ese refri lo queremos pasar ahorita arriba, güey. Ajá. Para que ya no tengamos que bajar por... Tal cual, sale pura chelitas, alcohol, güey. Ajá, Y claro. pedita rica ya, güey. Vale, no mames, qué chido. Sí, he visto tus fotos de tu... Pues aprovechando como el tiempecillo que tienes luego libre, güey. Claro. Ah, no mames, qué chido. Y entonces, o sea, ahorita qué estás haciendo. O sea, grabando. No, bueno, sí. Pues igual moviéndote de proyectos luego en el canal o así, güey. Ok. Lo que va cayendo también, güey. Ok. Entonces, aparte, siempre persiguiendo la chuleta, güey. A huevo, qué bien. Persiguiendo las tiras de animal porcino que llamamos chuleta. Ya, güey, o sea, es eso. Ok. Esto es casa estudio, güey, ahí está. Que alguien va bajando, se escucha. Se escucha. Que alguien está bajando, que alguien está cocinando. Y se filtra todo, güey. Se filtra todo. O sea, me ha pasado que. ¿Con quién grabé? No, con todo. Creo que sí. Ya dijimos que esto es un concepto, güey. Que es casa estudio. Entonces, como Frida Kahlo, güey. Así puede pasar eso, los escuincle o los pavos reales, güey. No hay pedo. No, relax. Es la esencia de este programa, güey. Entonces sí, y se ha filtrado, güey. O sea, luego se escucha que las campanadas de la basura, güey. Una vez mi güey me tocó y me dijo, me tocó la puerta y me dice, estaba grabando, pues con Bruno, justo estaba grabando con Bruno, güey. Y me dice, nos cagamos porque justo ya cuando la estaba editando, güey, se ve que como que acaba su idea, güey. Me toca a mi abuelo. Y me dice, está el gas, dice, no vas a... Y ahí me subo. Le hice como un stand de como 15 minutos, güey, en la que me subía, güey. Le pedía que me facturara, güey. ¿Dónde está para tu factura? No, que manda mensaje a tal. Como 15 a 20 minutos, ya regreso, güey. Bueno, y estábamos, pues se te cae el hilo, güey. Sí. Ya. Pero pues la esencia de esto, güey. Claro. Es una platicadita normal, güey. Entonces, tranquilo con lo que pueda salir. Ok. ¿Y a quién se has pensado invitar o qué? Ahorita, a ver, ya llevamos varios. Ya, Okay. Para cuando ya esté este programa ya hubo varios. Ok. Traje a Saraí Uribe. Ajá. Sí, ya Okay. quién es. Ajá. Saraí. La periodista, ¿no? Ajá. Sí, Saraí. sí. He traído una amiga que trabajaba conmigo en el canal, güey, que viene de Querétaro, güey. Entonces, pues platicamos como de ese pedo, cómo es trasladarse acá, güey, trabajar. No voy a hacer spoiler de lo que ya vieron, güey, porque eso ya pasó. Eso ya pasó. El capítulo anterior. Ajá, a Bruno, con lo de que se hizo famoso, güey. Sí, No mames, no me sabía esa historia, está más verga de lo que... O sea, no nada más ve el capítulo. Okay, Tienes que ver. Va. Tuviste que haber visto. Quizá no me sé los detalles de esa historia entonces. Ahí hubo cositas que le agregué. No, quedó lindo, quedó lindo el programa ya. Perfecto. Han estado quedando largas como de una hora, güey. Una hora, ¿quién más he traído? Hoy viene en la tarde una amiga, güey, que está muy metida en el pedo de la Fórmula 1 y ese pedo. Pero, o sea, le parla a Checo Pérez, güey. Sí, o sea, está en ese nivel, güey. ¿Pero qué hace ella o qué? O sea, es como parte de equipo de algo. No, como de este pedo de periodistas. Okay. Pero antes de que estuviera en el... como el furor de... Antes era como, Fórmula 1 de mamadores. Sí. Y ahorita ya es Checo Pérez. Sí, claro. Yo por la serie, güey. ¿No te has aventado la serie de Netflix? No mames. No mames. ¿Cómo está, me? ¿Nada más viste un capítulo, Solo vi un capítulo. Pero está... Está bien hecha. Ok. Pero te tiene que costar eso para que No, es que está rica, güey. para que la veas completa. Sí. La primera temporada, güey, Claro. es como se forma la Fórmula 1, güey. Ok. O sea, de quiénes son los dueños de cada escudería, güey, los putos intereses, okay. entonces es chido. chismecito Sí, rico, claro, güey. claro. Es eso, güey. O sea, te resumen que son ricos midiéndose el pito, güey. Sí, güey. Son ricos midiéndose el pito, güey. A ver quién la trae más grande, güey. Solo eso, güey. Sí, claro. No, y
ya la segunda temporada, pues sí, como los pedillos que ya traen, que no, pues aunque seas de la escudería, güey, ser el segundo, o como el Checo. Checo es el segundo, güey, sí, ¿no? sí. El Verstappen es el primero, güey. Uh-huh. O sea, y a huevo, pues, la última, no estás tan metido en la fórmula, quiero creer. No. Bueno, en la última, güey, le hicieron para que ganaran los puntos, güey. Y por eso era como tan criticado Checo Pérez, güey. Porque este puto se sacrificó para que este güey, para que el Verstappen ganara por puntos y se le cerraba al pendejo de Hamilton, güey. Ok. Entonces, es un pedo de estrategia. Sí, pedo, claro. ¿no? Entonces, pero es saber cómo esa parte, jugar que eres el segundo lugar, güey, ¿no? O sea, bueno, no el segundo, pero... Y entonces eso más o menos lo van explicando ahí en la serie. En la serie, güey. Okay. No, pues eso está muy chido, o sea, a mí justo me gusta como ver este tipo de cosas en las que te explican más o menos como las cosas que no son tan obvias del deporte, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si ubicas estos programas de Explain, de algo así se llaman, de box, que también están en Netflix. Y vienen así de temas de todo tipo. No me acuerdo cómo se llama en español, algo así como de... Ay, el otro muy internacional. Es que tiene... HBO, dices. Es HBO. Sí, no, según yo sí son como muy famosas. Pero pues tienen de todo tipo de temas. Son cápsulas pues, de como 20 minutos más o menos, o sea, relativamente cortas. Y por ejemplo viene uno de cricket, o sea, yo la gente no tenía ni idea de qué era el cricket, ¿no? O sea, yo no sé por qué lo confundía como que con el polo, pero pues es más cercano al béisbol y no más, la neta, o sea, como que entender pues qué es lo interesante de cada deporte, pues está muy chido, entonces pues... Nunca lo he visto, sí me va a ser la tarea. Fórmula 1. Vela, te apasiona, güey, o sea, yo sigo siendo de idea que no es un puto deporte la Fórmula 1, y eso no me van a sacar, y de que es de mamadores, güey, de esa idea no me van a sacar. Sí, no, eso sí, sin duda. Pero me mama. Sí, o sea, sí llego y digo, o sea, no iría al Foro Sol, güey, a estar 2 putas horas viendo carritos, güey, no lo iría, güey. Está más chido verlo en la tele, güey. Sí, yo creo que ese deporte en particular, ¿no? Pero el hype está chido, güey. Claro, ¿sabes? O sea, como que hay detrás y lo que se mueve, intereses, pinche pedo de la FIA. Eso quiero platicar también con ella al rato, güey. O sea, de cómo se mueve todo este pedo. Estaba metida en eso. Claro. Yo soy más de mamado, mira. Mercedes. Ay, qué está. Y así me he comprado como cosillas, güey, ¿sabes? De hecho, tenemos un chiste. Ahí van a aparecer las fotos. De ahí surgió todo, güey. En eso también lo voy a platicar con ella, pero bueno. En el canal, güey, había un amigo, el Edgardo. Le digo mejor conocido como el Miergardo. Un día platicando, había como poca chama, güey, platicamos como, como ahorita, güey, ¿qué serie estás viendo, güey? ¿Qué me recomiendas? ¿Ya viste la fórmula? No, sí, ya la vi, güey. Acá nos empezamos a platicar de eso. Pero ese güey sí está más apasionado a ese pedo. Okay. Entonces, ese güey sí era de pararse a 6 de la mañana a ver los putos... Ay, mosca. Puro que güey. Casa estudio. Ajá, que sí se vea, güey. Sí. Una pinche rata acá. Una puta rata acá. Y bien tirado a la verga. El agua que te doy, güey, viene acá bien contaminado. Es de tamarito, ¿no, güey? Así sale. Y bien tirado a la verga, güey. Chela, no, los ahorita los congelamos, güey. Bien tirados a la verga, güey. Y, bueno, entonces estábamos cotorreando, güey. No, sí, chalala. Entonces, como estábamos como en tipuleras, pues entras a la plática. No, sí, chalala. No, tal. ¿A quién invitamos esa vez no me acuerdo a quién le dijimos. Como, no, vela y no sé qué, güey. Entonces, en ese entonces, si te adelantabas, cada semana estaba saliendo un capítulo nuevo, güey. Okay. ¿Cuál viste? No mames, ¿viste tal programa? No, sácate la verga. Y estábamos como entonces, como estábamos a cargo de varias máquinas, güey, pues algunas ciertas personas a cargo eran más rápidas o más lentas que otras, güey. Entonces empezamos como el hype de... Tú eres Mercedes. Ay, hijo de tu puta. Ahora estoy bien grande, güey. Sí. Sí, es como de panteón. Sí. Oye, güey. Aguanta, aquí ya sale. ¿Va a salir, verdad? No sé. No, si todavía se escucha, ¿no? ¿Sí? No sé dónde está, güey.
Este programa se va a llamar Hay una mosca en mi casa estudio. Sí. Para que lo mamá nunca se le bajamos. Ya, bueno, aquí que está escuchando en Spotify, güey, nos estábamos peleando con una moscota, güey. Una mosca de panteón. Ya habíamos entendido, güey. Que porque sí huele a mierda. No. Muy bonito y todo, pero si lava, dices. Huele bien culero. No. Está bien hediondo, dices. Entonces empezamos a cargar pila como, tú eres escudería Mercedes. Sí, nosotros somos Red Bull. Mamá, así. Uh-huh. Entonces un día yo en mi mamadez, güey, dije, pues voy a llevar ese chiste a otro nivel, güey. Y dije, pues les voy a comprar una playera de Mercedes estos. Mercedes en ese entonces estaba chido, güey. Uh-huh. Todavía no se pasaba Checo a Red Bull, güey. Okay. Y Hamilton me caía bien. Entonces dije, sí, a huevo, vamos a... Y les empecé a... Dije, es que si le compro a tal y a tal, pues también le tengo que comprar a él porque también estoy a cargo de esa máquina, ¿sabes? Y era como... Yo dije, verga, son un putero de... Hablé como con mis compañeros que son coordinadores, güey. Dije, pues, ¿qué onda, güey? ¿Jalan al chiste o se van a la verga? No, jalamos. Entonces, no vamos a ir una foto donde todos traemos una playera de Mercedes. O sea, el puto chiste llegó... Órale, qué chido. Muy cagado, güey. Luego la gente cree cuando ve esas fotos, güey, que tiene más fondo. No, güey, solo fue un puto chiste, güey. Que llegó muy lejos, güey. Llegó muy lejos el chiste, güey. Esta verga, güey. Esta verga esa, güey. Uh-huh. Y luego así, no sé si te pasa, güey. Yo nunca había visto... o nunca he visto Star Wars. Nunca. Pero no, apenas me aventé la de Mandalorian. Ajá. Uf, dije, no mames, me tengo que ver. Si esto es la verga, güey, quiero creer que lo demás está igual de verga, güey. Pues no todo está igual de verga, pero sí hay cosas que están muy chidas. O sea, si ya te gusta como, pues ese universo, pues... No, me gustó la idea, ¿sabes? De Mandalorian, no, disfruté como no tienes idea, güey. Ok, órale. Dije, güey, viví como un momentillo ahí. Sí. Y como lo que hablaba de... Este mantra de vida que tiene este puto. ¿Ya sí la viste? Ajá, sí, ¿no? sí. Que trae este puto de... Este es el camino, ¿no? Ajá, y digo, huevo, pues sí, güey. O sea, es parte de ese show, ¿no? Ok. Son como cositas de esas que digo... Sí, bueno, también está ese punto, ¿no? O sea, a veces hay veces en las que ciertas cosas llegan como en el momento... Sí. En el momento indicado y pues ya... Y dije, y la de Boba Fett me la quiero aguantar, güey. Aventarme todas las películas porque dicen que tiene un chingo de referencias de las pasadas. No sé qué tanto, porque, bueno, ahorita yo voy como en el tercer capítulo más o menos, entonces, hasta ese punto, bueno, pues la historia en sí comienza, o sea, pues con el final de la sexta película, ¿no? Bueno, más o menos el final, o sea, el final de la historia de Boba Fett, pero... No sé, tampoco creo que sea tan necesario, pero pues sí, porque o sea... también he visto que son muy salteadas, ¿no? Sí, o sea, Star Wars va y regresa, güey. Sí, exacto. Sí, pues la primera que se hizo, o sea, en la saga es como la cuarta, por así decirlo, ¿no? O sea, entonces, sí, van salteando, pero hay unas que están más chidas que otras, o sea, hay gente... ¿Qué saga, güey? Pues sí. Hay gente a la que le gusta muchísimo, o sea, como la trilogía original. Yo la neta, pues... O sea, crecí más bien con la trilogía, la segunda trilogía, o sea, como las primeras películas. Entonces a mí me encantan esas y pues ya, o sea, sí valoro como los efectos y todo de las primeras, pero pues dices como... Pero es mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasa, güey. Porque eres cinéfilo, eso de eso. Sí. Hasta tengo que tocar el tema de... ¿Por qué no te gustó el Hombre Araña? Tiene un guión muy huevón. De la fregada, tiene un guión huevón. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es como, vamos a hacer esto. Pero ya se conflictó con esta. Voy a hacer lo que dije en otras películas que no iba a hacer, pero en esta sí. Pues siento que al final es como... Siento que pudo ser un comercial nada más, güey. O sea, como que pudieron juntarme... Un spin-off. Pues sí, algo ahí X, ¿no? Ajá, sí, no necesitaban hacer algo tan elaborado y a la vez... nada elaborado, ¿no? O sea, como que sí quisieron hacer algo como muy grande. No llevó a nada. Pero no le pusieron empeño como en los detalles, ¿no? Ajá. Y pues es que sí, si desde el guión ya está mal, o sea... Sí, porque el guión no está huevón. solucionarlo. Sí. El guión está huevón, güey. O sea,
todo es un pretexto para que salgan Ajá. como de los personajes. Pues tan solo el inicio, ¿no? O sea, que supuestamente es como un problema legal que se resuelve en 2 segundos, güey. O sea, es como... Deteniendo un ladrillo, güey. Sí, güey, o sea, solo para que saliera ese güey, o sea... Sí, se conflictúa y se soluciona muy rápido, güey. O sea, el guión no tiene sustento, güey. Sí, no, para nada. Está mal, o sea, en ese sentido, como decías tú, güey, te leí en Twitter, sí hay que exigir pues, algo de mayor calidad, güey. Sí, exacto. O por lo menos, o sea, que existan ese tipo de películas tampoco me parece tan mal, pero el hecho de que le demos tanto hype, o sea, pues eso lleva a que sea lo único que se proyecte en las salas, ¿no? Entonces, pues nada más tienes esas opciones y dices como, bueno, o sea, si ya nada más voy a ver esto, pues lo bueno es que sea bueno, ¿no? Pero bueno, como también está este punto de que, pues no sé, el público sí es algo que le gusta, ¿no? O sea, porque pues al final siguen vendiendo. Te entretiene, al final del día es industria del entretenimiento, güey. Entonces... Pero, pues sí, no sé, o sea, es que a mí me conflictúa mucho eso, ¿no? O sea, como que a veces pensamos esto de que el entretenimiento sí tiene que ser así como pues, para pasar el rato, para apagar el cerebro, como a veces dicen, ¿no? Pero, pues por ejemplo, digo, hay gente a la que le aburre, ¿no? Pero, o sea, El Señor de los Anillos es entretenimiento, Nunca lo he ¿no? visto, güey. No mames, ¿no? Hay un chingo de cosas, güey, que te lo juro, que me dedico a este puto medio y no he visto. Por ejemplo, Qué increíble. Matrix, güey, nunca la había visto. Ok. Y tiene 3 meses, hermano. Me aventé todas y dije, no mames, de lo que me había perdido en mi puta vida. Está güey. buena, está buena. La primera, al menos, sí. La última me la he reservado. No la última, sí, la 1 sí, y la 3 es también de los chidos. La 2 está huevona, lo mismo, está huevona y medio se conflictúa, güey. La 3 dije, puto, está chida. Creo que la 3 para mí es la más verga. ¿A poco? Para mí. Órale. La más verga. Y esta última no me he atrevido a verla. Por esta parte, pero digo, lo tengo que ver, güey. Claro, yo tampoco lo he visto. Y así un chingo de cosas, güey. Te juro que no había visto. Y es como, pues me lo voy a meter. El Náufrago, güey, tiene como 1 año que la veo, güey. Que la vi, güey. No inventes, el Náufrago. Pues esa la pasaron hasta en el 5, ¿no? Sí, todo el tiempo. Después de mi primera vez. Wilson. Después de mi primera mirada dije, güey, está verguísima esta película. Qué bonito. Tom Hanks, güey, es para mí el... actúa muy bien ahí en esa. O sea, en general. Para sí mí Tom Hanks es como el tapa. ¿Sí? ¿Neta? Sí. Órale. Por lo que representa. Sí. ¿Sabes? O sea, no nada más es el actor. O sea, es un actor político también, güey. Ok, claro. ¿Sabes? O sea, Ok, ya. Sí, es más fácil identificarte con figuras así, ¿no? Y es verga, o sea, creo que nunca he caído como en esta parte como DiCaprio. DiCaprio también es muy verga, también nos coge como cualquier puta película. Sí, claro. Y el cine vuelve a la misma, güey. El pedo del cine es que, creo yo, es que es demasiado selectivo, güey. ¿A qué me refiero? No cualquiera tiene acceso, por eso estoy a favor de la piratería, güey. Sí, no, totalmente. O sea, ¿cuándo hubiéramos visto una puta La Rosa de... ¿Cómo se llama esta? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, güey, no original, güey. No, güey. imposible, Nunca hubiéramos visto eso, güey. ¿Sabes? Ciertas películas... Claro. No, ese es el problema, güey. Es que consumen... Ok, a lo mejor ahorita tienes la posibilidad ya de pagarlo y dices, a huevo, ya lo pago. Exacto. Pero en general, güey... Y muchas veces pasa eso, ¿no? Bueno, yo lo he hecho hasta con libros también, o sea, de que, no sé, los leías en PDF, o sea, los consigues de muchas maneras en las copias, ¿no? Que sacábamos. Y pues sí, ya cuando eventualmente empiezas a ganar un poco de dinero, pues quizás dices como, pues sí valoro suficientemente este libro, que pues ahora sí me lo voy a comprar en físico, ¿no? O sea, es como, o sea, dame oportunidad de ver tu material ahorita. Y quizá ahorita no te puedo apoyar monetariamente, ¿no? Pero pues si me convence tanto esto, eventualmente lo voy a hacer, ¿no? Perdón por la comparación baja, pero en una entrevista el mismo Polo lo dijo, güey. Ajá. O sea, le decían, güey, ¿qué pedo? ¿No te preocupa que... No sé si te acuerdas que habían como unos DVDs del Polo como animado, güey? No sabía. Ok. Un rato hubo como de Polo. Saludos a Polo. Cuando quieras puedes venir. Ya no creo porque se le va a olvidar, güey. Sí. Entonces, él platicaba eso, güey. Le entrevistaban, güey. O sea, güey, ¿no te preocupa como esta parte
de la piratería, güey. Si no, güey, al contrario, a mí me ayuda, güey. Sí. ¿Por qué? Porque ciertas personas no pueden ir a un show mío, pero a lo mejor ven lo que estamos platicando ahorita, ven mi show en y dicen, huevo, me junto mi dinerito y voy al puto teatro, güey. Y lo mismo, güey. Sí, ¿Cuántas bandas de rock fueron así, güey? Sí, La Maldita Café, güey, fue de regalar su música, güey. Sí, porque además es eso, ¿no? También, o sea, como que empiezas a construir como una base de fans que incluso ellos mismos van como platicando, ¿no? Y quizás, no sé, pon tú que de 10 que están platicando, pues 9 van a comprar la piratería, pero al menos uno que no se habría enterado de otra manera, pues ya te está comprando, ¿no? Pero vuelve a la misma, ok, compraste la piratería para el disco, güey. Pero de esos 9 que compraron la piratería, güey, 5 van a ir al concierto. Sí, exacto. O sea, exacto, sí. de manera indirecta, güey, estás consumiendo y vas creciendo y vas haciendo. Sí, totalmente. O sea, sí, y además también está el punto de que el que ya comentabas, ¿no? Pues hay cosas que no hay forma de conseguir de otra manera, ¿no? O sea, no. Entonces... ¿Y cuánta gente? Esta historia creo que la he platicado y para mí es re bonita, güey. Una vez yendo a Tepito, güey, iba con mamá, güey. O sea, sí, shalala, y iba cotorreando. Y vi un chingo de gente en un puesto, güey. Pero un putero de gente. Y pues, te acercas, güey. Bueno, medio te así, ¿no? Ajá. Y veo que eran un putero de películas y vi que eran como de Amazon y Netflix y así. Me sacó de pedo, güey. Sí, claro. Dije, ¿por? ¿no? Y le dije, ¿qué tranza, no? ¿Cómo puede ser que, güey, esos están en plataformas? ¿Para qué te lo compras? Y te lo juro, ni siquiera me volteé a ver a mi mamá, o sea, desde ahí te la platico. Íbamos caminando y me dicen, pues sí, pero no todos tienen, o sea, esas, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Y dije, cachetador. Me blanqueé dos tomas con ese comentario, güey. Sí, exacto. Pero es en serio, güey, por eso, no sé, o sea, a lo mejor también el trabajo, ese tipo de cosas, güey, y las posibilidades económicas también te sigan, güey, ¿no? Dicen por ahí que, sí. que el privilegio no sigue tu empatía, güey, y es neta, güey, o sea, al final del día luego sí también me ha aventado 2-3 comentarios que digo, verga, güey, normal, ¿no? porque ya empiezas a vivir otras cosas, güey, sí, ¿sabes? Sí. O sea, la misma familia luego te dice como de mis primos, ¿no? Ya estás muy... Ajá, y no es... Un rato me conflictó, güey, pero creo yo, güey, que no es eso. Más bien ya luego traes otra plática, güey. Ajá, y claro, ya, sí. O sea, tu plática ya a mí ya no me llena. No es por ser mamón, sino Ajá. Sí, porque hablamos de esto y qué. Sí, estás en contextos distintos. Y o sea, ya, es o difícil. sea, mi plática nos da 10 minutos de hablar de alcohol y pedas. Y nada más, ¿sabes? Sí. Pero después, ¿qué, güey? O sea, ahorita estamos cambiando de cuántos pinches temas, empezando por cómo fue lo de la casa. Sí, es cierto. Ya estamos como... Y sin darte cuenta, ¿no? ¿no? Muy... Son ese tipo de situaciones, güey, que dices, tienes que crecer, güey. Pero lo mismo, no te puedes cegar a la empatía, güey. Sí, totalmente. Y vuelvo a lo mismo de la piratería. Yo, 100% a favor de la piratería, güey. Sí, no, yo también ahí tengo mi pirateca en casa. Claro, güey. Sí, es que vuelvo a la misma, de qué otra manera. Este programa está editado con piratería, güey. No tengo licencia. Sí, no, pues es que están carísimos, ¿no? Sí, O sea, güey. porque antes incluso, o sea, tengo entendido que, o sea, me imagino que de las licencias que utilizas, o sea, son como de Adobe, ¿no? Y pues esas antes creo que sí podías comprar como de una sola tajada, y ahora ya nada más es como mensual, ¿no? Sí. O sea, y... Como una suscripción, güey. Ajá, y no es cualquier cosa. Sí, güey, sí están carísimos. O sea, sí lo valen si te dedicaras como 100% y estuvieras trabajando todos los pinches días, güey, con 4 o 5 proyectos. Pues se paga sola, güey. Claro. Pero no he llegado a ese punto, güey, ¿no? Bueno, a mí ahorita puedo pagar plataformas, güey, digo, sí. Y lo mismo, buscas cómo también hacértela fácil, güey. Sí. ¿En qué sentido, güey? HBO, pues, el anual, güey. El anual ya te ahorras un putazote, güey, ¿no? Sí. En Amazon hago lo mismo, güey. Pago el anual, güey, y ya te ahorraste 300. Amazon, para mí es la mejor oferta. Yo también lo creo, o sea... ¿Calidad-precio? Está Movie también. ya por ponernos mamadores, ¿no? Pero... Movie, no ubicas a Movie, ¿no? Hoy vengo a aprender, en este programa vienes a aprender. También es una plataforma de streaming pero que tiene cine más mamador, ¿vale? O sea, ¿sí? Ajá, pero de muy buena calidad y... Come grande. ¿Cómo? Ajá, exacto, sí, ya lo ubiqué. Sí. Luego azulito con puntitos. Ajá, blanco. exacto. Sí, ya lo ubiqué. Y pues se supone que su cualidad es que, o sea, sí tiene una curaduría, ¿no? O sea, como que no van escogiendo como que cualquier película. Como la Cineteca, que ya tenía yo que...
Sí, exacto. No te cases para la verga, güey. Pero bueno, o sea, como las películas en general de la Cineteca sí te las encuentras más o menos ahí y te encuentras también muchos clásicos, ¿no? Que por ejemplo, hay varios que sí puedes encontrar en YouTube o algo así, pero en una calidad bastante chapita. Aquí pues sí tienes una buena calidad en general, o sea, casi siempre son, no sé, por ejemplo, copias restauradas o cosas así. ¿Cuánto pagas? Pues hay promociones muy buenas, o sea, de pronto hay promociones de que 3 meses por 15 pesos. No mames. Sí, o sea, algo ridículo, o sea, ya ahorita también tienen esta suscripción anual que no me acuerdo cuánto es, pero creo que son como 600 pesos más o menos la anual. ¿Sí? Ajá, no está nada mal. Y pues sí tiene un catálogo muy amplio y pues muy interesante la neta, o sea, yo ahí por ejemplo... ¿Alguna vez llegaste a ver esta de In the Mood for Love de Wong Kar-wai? Pues tienen ahí casi todo Wong Kar-wai, ¿no? Y pues se ve increíble. Entonces, o sea, tienen ese tipo de películas. Tiene todo lo de Steven Spielberg, te digo. No sé si tengan por ahí alguna, ¿eh? O sea, Steven Spielberg también tiene lo suyo. O sea, es un buen narrador. Es una verga. Es alguien que ha sabido Capitalizar. ponerle un sello a la industria, ¿no? O sea, Claro. sí. O sea, Tú síguele. no tiene... Sí, hubiéramos ido de ventas, güey. ¿De ventas? Sí, güey. Tú vendiéndome esa mamá, yo vendiéndote la Fórmula 1. No, usted pruébela aquí, señora, y va a ver. Pues mira, de entrada no creo que haya necesidad de vender más a Steven Spielberg, ¿no? O sea, ese güey se vende solo, o sea, pues tiene todo... No, dije de la Fórmula 1, güey. Ah, de la serie, güey. Que la consumas. Ah, sí, no, sí la voy a ver, o sea... en general me interesan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que entender la magia de los deportes. Por ejemplo, vi esta película de Ray Richards con Will Smith, salió hace poco, y se supone que es sobre el papá de Serena Williams y... ¿Cómo se llama su hermana? ¿Tenista? Ajá, pero no me acuerdo, es que está más concentrada en su hermana, pero ahorita se me fue su nombre. Serena es la verga, ¿no? Sí, es Venus. Ajá, sí, Que Serena es la... pues, más verga, entre comillas. Pues sí, pero también un poco porque digamos que se separaron los hombros de su hermano, ¿no? O sea, como que las dos eran muy vergas, o sea, al final sí son muchas, pero sí, ya ves que en duplas eran una verga, sí, güey, sí, o sea, sí, nadie las paraba, güey. Pero está impresionante, por ejemplo, no sé, a mí yo la verdad nunca me he metido tanto como a ver tenis, pero incluso desde esa película y ya después no sé por qué me salen un chingo de videos en Facebook y me pongo ahí a ver... Pornografía. No. Pornografía interracial. No. No sé por qué. No, para nada. Solo pues sí, te digo, no sé por qué me salen de pronto así como highlights de los grandes tenistas. Y está muy chido porque, o sea, no sé, la cancha es relativamente grande, o sea, pues te cansas cabrón, ¿no? Pero me impresiona que, por ejemplo, a veces, o sea, le pegan a la pelota y se adelantan, ¿no? O sea, como que están hasta atrás de la cancha y luego se adelantan. O sea, pues ya ese punto, o sea, es un indicador de que, bueno, o sea, tienen como cierta estrategia, ¿no? O sea, ya saben que ese golpe tienen que responderlo de cierta manera que a huevo tiene que llegar a la parte en la que se acomoda él, ¿no? Entonces, es como... pues también tiene un montón de estrategia, ¿no? Es que y ese tipo de cosas, pues es interesante en todos los deportes, o sea, porque por algo hay gente que lo juega siempre, ¿no? O sea... Capito de dama, me dices. Bien, mamá, sácame el ajedrez, ahorita nos ponemos una partida. Hasta esto, o sea, sí puedo reconocer que soy hasta cierto punto muy mamador, pero por ejemplo de ajedrez no tengo ni puta idea, no. Pero ponme la matatena y te parto una rayuela y te hago mierda. Sí, exacto. Sí, pues es que también, digo, al final como todos estos deportes, juegos, o sea, tienen tanta estrategia, pues tienes que dedicarle un buen tiempo, ¿no? Entonces, pues hay que decidir, o sea, tienes que decidir tus batallas, ¿no? O sea, pues sí puede ser muy interesante, pues hasta el propio fútbol, ¿no? Pero no sé, si más bien quieres... El deporte más hermoso del mundo. Pues... yo ya tengo cierto sesgo, ¿no? Pero sí diría que fue el deporte de mi infancia. Pero es el más hermoso. Dime que no entra a un mundial, güey, y te excitas.
Ah, no, sí, sin Llegas duda, y dices, sin hija duda. de eso. Y confías en estos idiotas que apenas si le pudieron empatar a ganar a Panamá, güey, Ajá, ¿sabes? claro. Sí, no, pues sí. O Y sea, te hace sentir todo, güey, te lo juro. Por eso digo que ese es el deporte más hermoso, güey. Te hace sí, sentir o todo. sea, O tal vez yo soy muy fanático, güey, te lo juro. Yo ahorita no juego, o sea, me mama, pero no juego, o sea, ok. no, ya no voy al estadio, ese tipo de cosas. Pero si Ajá. llego al estadio, güey, te lo juro que yo me desconecto, güey. Hijo, corre, hijo de tu puta madre. O sea, si yo ahí saco y vuelvo a volverme ese señor, güey, que les mentó su madre por fallar los penales. Sí. Ese señor, güey. O sea, soy mucho de eso, güey. Voy a confesarte algo que, y de nuevo va a sonar muy mamador, güey, pero aquí en México nunca he ido a algún partido. No mames. Te ¿Por? juro, no ¿A sé. quién le vas? ¿Al azul? Pues no, ahorita ya no sigo mucho, ¿no? Pero, o sea, al último equipo al que le fui, O pues sea, era ¿le el cambiaste? América. ¿Te cambiaste de equipo? ¿Cambiamos de equipo? Pues es que empecé yéndole justo a la Ah, no, América. ya me empieza a cagar. Como a los No, partir tu madre. como a los 10 años más o menos, me empezó a gustar mucho el Monterrey. Ya me cambié un rato. Chupete suazo y todo ese pedo. Ajá, exacto. También no me acuerdo cómo se llamaba el portero. Me gustaba mucho ese portero que se peinaba como de mohicano. José Gutiérrez. Ajá, sí. Güey, tienes bien presentes todos los nombres de la Claro. liga. De esa época, güey. O sea, yo estaba muy metido en el fucho, güey. Sí. En época de como del 2004 al 2011, güey, que es el último campeonato que gana las Chivas en la bueno, que llegan a la Libertadores, güey, en Ajá. 2010. 2011 sigo un poco más a los Osvaldo Sánchez en Santos y demás, pero Sí, es cierto. pregúntame esa época, güey, y sé cómo se posicionaban, sé quiénes eran los cambios, güey, todavía lo sigo recordando, güey. Estaba Órale. muy enfermito, güey. No es de sorprenderse, sería más bien de asustarse, güey. Es más bien de asustarse, no de sorprenderse, güey. Sí, en ese entonces yo también estaba un poco más clavado. O sea, digo, seguramente nada como lo tuyo. O sea, yo nada más de que me compraba mis revistas de Fútbol Total y Güey, ahí esas tengo. madrecitas. A mí igual, güey, es bien futbolera, güey. Chiva hermana, Ah, güey. ¿neta? No mames, Ok. nos vamos al estadio, güey. Ahí te va, esa nunca le he contado aquí, güey. El día que voy al estadio, nos fuimos a un clásico, güey, apenas del torneo pasado. Pinche Chivas nos vienen de la verga, güey. Vamos de más, apenas si alcanzamos boletos hasta arriba. Pero ya ves que pandemia y no hay tantos y no sé qué, no alcanzamos de abajo, ya eran los únicos que nos daban. Pues vamos a esos, güey, no hay pedo. Vamos, nos metemos, estamos echando desmadre, chelita rica, el partido estuvo rescatable, valió la pena la pagada. Ok. Además, pero la porra, güey, nos quedó del América como la 16, güey, nos quedó como a una tribuna para allá, güey. O sea, Ok. en corto, güey, ¿no? Es casa estudio, güey. Esto es casa estudio. Si se clava aquí, somos de jazz, güey, todo, güey. A huevo. Entonces, estábamos cotorreando, güey. Acaba el partido, nos vamos ya. Yo, un poquito flamillas, güey. Ah, claro. Bajando, güey. No se puede estar de otra Y manera. ya mi güey empieza a ver. Dale, rebaño, no sé qué. Me sacó de pedo, pero yo venía en mi pedo. Yo traía otros pedos, güey. Ok. Sí, jajaja, shalala, sigo caminando, güey. Y ya ves que están las rampas en el... Ah, que nunca ha sido, pero ha sido a la Azteca. ¿No? Ni un concierto, nada. YouTube, ¿quién más está? Es que nada más está. Paul McCartney, Ah, no, tampoco. No, pues no, al A la- Azteca no. Ni un concierto. Bueno, están en las rampas, güey. Entonces, ya era como la última rampa. Te voy, aquí me comprometo a llevarlo a un puto partido, el que sea, güey. Te voy a llevar el que sea. Sí, Te voy a llevar claro. un puto- A uno de la selección. Sí, me Ah, que gustaría. te voy a llevar hasta un pincho femenino. Están bien huevo, verga, no, huevo. están bien verga, güey. Sí. Entonces, ya casi bajando, También güey. me salen highlights de vez en cuando en Facebook. No mames, juegan bien verga. Yo soy Chiva, hermano. Sí. Sigo por mi Licha Sánchez, 24. Seguimos aquí. Soy más apegado a eso, güey, al fútbol femenino. Ahorita pregúntame de fútbol femenino y te digo quiénes juegan. Y, No mames, qué chido. Sí. El Cano se cortó la... Ah, ok. Pero sí, ¿Ya seguimos? ahí va como macho. Ok. Ya será pelo del editor, güey. Eso ya será pelo del editor, güey. Sin problema para el Oscar de futuro. No para mí, no para el que está ahorita, güey. No,
Perdona que de verdad estoy diciendo tantas cosas de mamador, güey, pero... No, no somos mamadores. Así se va a llamar el programa, güey. Soy bien mamador. Soy bien mamador en la casa estudio. No, ¿cómo que íbamos a decir? Casa estudio, No, pero... Dijimos un nombre hace ratito, ¿no? O sea, como algo que terminaba en casa estudio, pero... No me acuerdo si algo de la mosca. Tengo una mosca en... tengo una mosca en el estudio. Bueno, no importa. El punto es que cuando me fui de vacaciones con mi familia a Europa, fuimos a Madrid llegamos a terminar el viaje y íbamos a pasar a Barcelona. Pero yo ese día, o sea, más o menos sí sabía el itinerario, ¿no? Pero, o sea, ya como íbamos en tour, o sea, como que ya nada más era subirte al camión y pues a ver dónde llegabas, ¿no? Entonces, yo ese día... Indios verdes, güey. Indios verdes, exacto. A Pantitlán. No, pero ese día, pues, yo agarré la primera playera que vi y ya, y con eso me fui. Y pues me fui con una playera del Real Madrid, güey. Y... Pues aquí estoy sintiendo que todo va... No sé por qué siento que esto va a acabar mal. Pues bueno, o sea, a pesar de que le iba al Madrid y todo, pues te quería conocer el Camp Nou, ¿no? Y pues no me iba a cambiar. Entonces, pues ya, güey. Cabrinando, güey, en el Camp Nou, güey. No, afortunadamente no pasó nada grave, o sea, bueno, no pasó nada, pero, o sea, mi papá sí iba con miedo. Pues, un poco de miedo, porque la neta sí iba mucha gente que pues, sí me estaba gritando cosas o estás perdido y sí, no sé cuánta cosa. Y pues yo en ese momento, o sea, también me veía aún más morro, ¿no? O sea, yo supongo que por eso como que no llegó nadie a echarme pleito, sí, pero sí en todo nuestro camino hacia el Camp Nou y de regreso, o sea, se la pasaron gritándome cosas, ¿no? Sí, güey, entonces pues, mucho miedo de estar con porras contrarias. En ese entonces, pues creo que unos 16, 17. Ya se te para esto. No, o sea, sí quizá, pero o sea, yo cuando veo mis fotos del CCH luego sí digo como, verga, sí nos veíamos todavía muy niños, ¿no? Muy delgados. No es que esté gordo, pero ya no me veo igual. Yo ahorita estoy luego, no mames, luego veo los videos que grabó acá, güey, pero del ángulo, digo, no mames, ya el salario mínimo ya no gano, digo. Ya puedo darme ciertos lujos. Estas sí son gorditas, güey, te digo. Este es menú empresarial, Pechuga y papas sí me dan, güey. Sí, güey, sí, yo también. Y me gusta porque no me gustaba estar tan delgado, pero se está acumulando en cierta parte que se ve rara luego. Claro. Pero sí. Es mucho sí es raro verte así tan delgado, ¿no? Yo ahorita, o sea, siento que estoy... Acá empiezas acá ya, más acá. No, es que hace unos años, pues, nunca he estado como tan en forma ni nada por el estilo, ¿no? O sea, pero pues antes sí hacía un poco más de ejercicio. Ahorita vamos a ese punto. Y pues me acuerdo, güey, y ahorita... Yo creo que este pinche programa se va a dividir como en dos, güey. Soy de mamador y ahorita que tocamos los otros temas. Por los que sí veníamos, güey. Sí. Sí es cierto, güey. Pero sí, ya ahorita, sobre todo, me operaron hace poco ¿cómo se llama? El apéndice. Ajá. O sea, no mames, llegué a pesar hasta 56 kilos, güey. O sea, no sé, o sea, sí estaba ya bien desnutrido, güey, literalmente. Y pues ahorita sigo bastante. Lo que pesé, mira. No pesó, no. Que te iba a bromear diciendo que era lo que yo peso, güey. No mames, no. Ahorita peso 63, güey. Sí, yo creo que yo también más o menos, güey. Pero antes, por ejemplo, pesaba eso. Pero es masa muscular. Ajá, exacto. Y ahorita, pues, estoy flacidito, flaquito. Muy de la fregada, la neta. Pero pues es lo que... otro, güey. Vence, acá te empiezas a agarrar, güey. 2-3 nenas todavía cargas, güey. Que eso sí, güey. Sí, siempre has tenido.
Es que sí. No, güey. Hasta eso no. O sea, según yo, por ejemplo, en el CCH. Eres pendejo, es diferente. También. Eres sin pendejo, duda. solamente. Pero por ejemplo, en el CCH, según yo, nada más el último año fue cuando tuve un poco más de Ya, pegue. todos sentíamos que ya nada, güey. Sí, Te pegabas a donde fuera, güey. Sí. Ay, como que qué buen culo traes. No lo había notado hasta ahora. Pero sí. Pasó un poco. Yo también me sentí probable. deseado y luego dije, no, creo que ya todos íbamos de salida. Dije, antes de que acaben las cosas, güey. Puede ser. Sin duda, pero Sí, has tenido más. ¿Qué? Yo de mujer sí te voy a coger. Muchas gracias. Pues, Pero ¿sabes quién? No, hasta como hombre sabes quién tiene potencial, güey. Y quién no. Dices, podría estar. Por ejemplo, yo ahorita yo sé, güey, que esto me da puntos. O sea, ser independiente. Perdón. no, totalmente. Disculpe por toda la gente que va a creer que soy un hombre, pero sí va a ser muy hombre mi comentario. Eso te da puntos. No, totalmente. O sea, decir, Sí. ¿qué onda? Cállate en la casa. Sí, sí. Te da puntos, ¿sabes? El empleado. Sí. Tras faltar o tal, te da puntos. ¿Sabes? Soy cagado. Sé que soy cagado. Lo sé, ¿sabes? No quiero sonar mamador, pero sé que soy cagado. ¿Sabes lo que traes y lo que no traigo? Pero recompensa con lo otro. Claro. Tienes que aprender he cocinado porque sé que también da puntos, güey. Sí. No, sí, eso ¿sabes? es sobre todo, ¿no? Sí. A mí ese detalle sí me falta. Sí, no, tienes que, güey. Sí, yo la neta cocino para alimentarme nada más. No, para que sepa chido. No. Haz que sepa chido, güey. Sí. Y te da plan, güey. Es que no sé por qué como. Bueno, sí sé por qué como hombres, porque pues, así es la puta sociedad. Claro. Piensan que nos da punto. En realidad soy un puto adulto. Funcional. Solo funcional, güey. Sí. ¿Sabes? Solo soy un adulto funcional, güey. Pero Sí, pues sí, como sí. eres hombre, güey, no hay que o lavas, o que cocinas, güey, o que trabajas, o que Sí, claro. eres cariño. Tipo de esas cosas, güey, y ya te da puto. Sí, a mí, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de lavar y eso, pues sí lo hago. Pero la cocina, por ejemplo, no me llama tanto como dedicarle mucho tiempo porque, o sea, yo soy una persona que come lentísimo. Y aún así, me tardo el doble cocinando de lo que como, güey. Entonces me frustra mucho esa idea, güey. Es como, invertí tanto esto para que me saliera Pero esto. así es, güey. Yo lo comparo como con coger, güey. Te esfuerzas 30 segundos. Te esfuerzas mucho para 25, tú ya eres un cementerio, güey, con 30. Ya 25 segundos, güey. ¿No? Sí, es cierto. Es como eso, güey. es un O buen- sea, llevas un proceso Sí, claro, es una buena y al comparación. final del día dura muy poco. Con lo que quieras, güey. O sea, dura muy poco con el, Sí, es cierto. con el producto. Las satisfacciones generalmente son muy efímeras, breves, sí. ¿no? Sí. Es como esa parte, güey. Pero sí es lo, güey. Yo lo hice o aprendí como cosas para compensar cosas, ¿sabes? Sí, claro. Por ejemplo, no bailo. Ah. La otra vez salía con una morrilla, güey, y me decía, güey, bueno, ya sabía que le gustaba, ¿no? Decía, ¿por qué no aprendes a bailar? O sea, si supieras bailar, Sí, ese da más puntos. da más ¿no? puntos. Sí, Ajá. sí. Dije, güey. Sí, pero dije, lo he intentado, güey, te juro que tengo 2 pies derechos. Te diría izquierdos, pero soy zurdo, güey. Son derechos, güey. O sea, Ajá, y claro. dije, güey, me abracé a mí mismo y dije, no es nuestro punto, güey. Deja ir ese punto. Ok. Entonces, pues aprendes a ser independiente, a trabajar, güey. Sí, a claro. ser un poco emocionalmente más estable, güey. Claro, A sí, cocinar. sí. Dices, tienes que encontrarle ley de la naturaleza. Y bueno, reproducirme ya no puedo, pero. Pero buscas satisfacer otras necesidades, güey. Sí. ¿No? Como la compañía, por si pensabas mal. No, totalmente, sí. Tienes que saber tus ventajas. y ¿Tú, desventajas. hombre de economía? Todavía tengo 10 minutos. Hombre de economía. Siempre te vi futuría. Bien la Volpe, güey. Ahora me vuelvo bien la Volpe. Yo lo descubrí. Yo sabía que él tenía futuro, te digo. No sé. Sí. A ver, la otra vez lo platicaba igual con hombre, güey. O sea, el cine no entra cualquiera. No, sí. Seamos de güey. En 2 situaciones. Uno aquí y otro acá. Por más beca que quieras, o sea, uno aquí y otro acá, güey. Sí. La neta. O sea, ¿Cómo estuvo ese proceso? yo. ¿Por qué? Perdón, voy a interrumpir. Sí. Es mi programa, te digo. Ya viene todo por internet. Pero este es mi programa. ¿Cómo es esta situación? Porque a lo mejor yo lo veo
no tanto privilegio. Porque siempre he dicho que para estudiar, güey, hasta de la UNAM, güey, tienes que tener cierto privilegio. Sí. O sea, sí o sí. Entonces, a mí me hubiera dado un chingo de miedo, güey, decir, la verga, dejo esto. Tuve la fortuna de estudiar lo que yo quise, ¿sabes? O sea, a lo mejor no de manera directa, no estuve consciente y dije, güey, ¿por qué yo estudié comunicación? Porque no fue tan consciente. Me cagué también, en gran parte, pero en ese sentido, güey, si hubiera sido por otra cosa, porque conozco mucha gente que dice, pues ya estudié psicología porque yo quería veterinaria, pero no me dieron eso. Sí. Hubiera sido mi caso, me hubiera dado un chingo de miedo hacer lo que tuvo que decir. A la verga, pase reglamentario, güey. Sí. Porque le hiciste muy de huevos, güey. Pues más o menos, o sea, tampoco fue tan de huevos porque, pues sí me pedí mi año como, no sé cómo. Como sabático. Ajá, sí, exacto. Entonces, pues dije como, si me sacan del CIDE, pues sigo teniendo aquí la UNAM, ¿no? O sea, como que seguía teniendo el seguro, por eso no fue una economía en seguro, dices, oye, cualquier cosa, ¿no? y de nuevo, para verme más mamador, güey, estaba en el primer grupo y ahí era como donde teníamos así, pues ¿cómo se llama? El director de la facultad era el profesor que supuestamente ya no daba clases, o sea, que ahorita está preso, dices. Yo creo, no, la neta no sé, pero sí era así, que juntaban como a los mejores de promedios y que tuvieron mejor resultado, ¿no? Y pues se han salido, o sea, yo todavía tengo no contacto, pero o sea, los sigo todavía a varios de esa generación y pues... O sea, sí fuiste a ir Sí, o sea, nada más una semana, ¿no? O sea, no fue... Bueno, el propedéutico y una semana. Entonces, una semana de clases. Estuvo chido. Pero sí, incluso la profesora de economía del CCH, o sea, lo platicó con sus colegas y ella misma me decía como... Pues todo el mundo concordaba en que si ya me habían aceptado, o sea, como que era mejor idea como aventarme ahí y dar lo mejor de mí. Pero... ¿Qué hacer? O sea, perdón por toda mi ignorancia. Sí. ¿Saca convocatoria el CIDE? Sí, pues todos los años hacen exámenes de admisión, pero esos exámenes sí están un poquito perros. Son 3 etapas. La primera es un examen como pues, de habilidades matemáticas verbales como muy básicas. Es un College Board y pues ese, según yo, o sea, sí es un filtro como muy simple, o sea, como que de verdad si no pasas ese es porque de verdad no te está quedando muy chido. Según yo, ¿no? O sea, y esto no es para ti. Sí, exacto. Y ya la segunda etapa sí estaba más perra. Pero ahorita me acordé en esa primera etapa, ni siquiera pude estudiar, o sea, abrí la guía hasta que iba en camino a hacer el examen, güey. No había es visto de nada. Es parte, ¿no? Sí, pero es que ¿sabes por qué? Porque tuve que dedicar toda esa semana de estudio a hacer un trabajo para estadística, porque si no me iban a reprobar. ¿Por qué no ibas a hacer estadística? No me acuerdo cómo se llama güey, pero... Claudio, dices. No, era súper chido. De hecho, gracias a él creo que me gusta mucho. No, era otro. No me acuerdo de su nombre, pero Bruno también tomaba clases con él en otro grupo. Sí, me platican, y entonces nos pidieron como una reseña de un libro que nos dejó leer para puntos extra. El Principito. No, era matemáticas, estás ahí, algo así. Era de estadística. No. Y estaba muy bueno el libro, a mí me encantó. Pero este güey no lo leyó. Y pues ya sabes esto de pásame la tarea y le cambian unas cosas y ya lo mando, ¿no? Y pues como éramos de grupos distintos, pues yo la neta no lo vi mal, ¿no? O sea, pues es apoyar a un amigo. Hasta que verga, güey. Ven, papito chulo, ven aquí. Sí, pues me llamó y ya me dijo como, pues, está esta situación, ¿no? Veo estos plagio, ensayos se llama plagio. Ajá, sí, exacto, son exactamente idénticos. Y pues sí, güey, ya leí el trabajo de Bruno y no mames, no había cambiado nada. Sí, se pasó de verga. Pero bueno, pues, yo lo el profesor... Era joven. Es que el profesor, como sabía que yo participaba mucho en la clase, o sea, como que sí me interesaba la clase, ajá, me dijo como, pues mira, o sea,
si haces este otro trabajo, pues ya Acá, el no. Y el profe te saca. ¿Cómo nos arreglamos? No, muy, muy profesional el profesor. Me dejó que yo le quitara el pantalón. Sí, entonces me dejó hacer ese proyecto y pues, me llevó toda la semana y pues no pude estudiar para el examen del CIDE, pero bueno, afortunadamente estaba muy fácil. Bueno, no muy, sí, muy fácil. Ese primero estaba, pues es nada más como de, güey, ¿sabes sumar? Entonces pasa a la siguiente. Y ya la segunda parte sí estaba más perra porque pues era precálculo. Y pues sí había pues llevábamos precálculo hasta cuarto semestre, ya después si querías llevar cálculo, ¿no? Pero yo nunca tomé cálculo y pues esa parte sí me costó bastante, o sea, la neta eso sí, pues, había muchos temas que nunca había visto en la vida y pues no sé, o sea, tampoco soy un tan buen estudiante en realidad, o sea, como que... No, o sea, es que las cosas como que las aprendo relativamente soy una verga, bien y como que me fluyen en ciertos momentos importantes, ¿no? Pero no tengo la quisiera disciplina ser para millonario, estudiar. No, o sea... Me preguntan cosas que... Pues sí, casi nada, es cierto, pero es que... o sea, hay gente que es muy disciplinada y no sé, o sea, se sienta todos los días a estudiar al menos una hora, algo así, ¿no? Y yo, güey, me fui a Acapulco esa semana. Más un mamador, güey. Todo mal en este programa, güey. Me llevé mi libro y estuve ahí como abriéndolo, güey, pero yo creo que leí un capítulo, o sea, lo que realmente estudié fue como 1 o 2 días antes. Y pues sí, o sea, yo iba con un montón de miedo porque como no entiendo nada, o sea... Bueno, o sea, casi nada, ¿no? Afortunadamente este examen es de opción múltiple. Aún así está muy cabrón. O sea, son 20 reactivos y... Solo 20. Solo 20, ajá. Y pues ahí es cuando reprueban Estoy casi todo, acostumbrado ¿no? a 128 todavía. No, sí. Imagínate, pues, o sea, para pasar a la siguiente ronda, a los de Derecho, por ejemplo, les piden 7 de 20 en ese examen. A los de Ciencia Política creo que me parece que 10, a los de Economía también, pero si tenías 12 o más, ya no necesitabas hacer la tercera etapa de... Sí, eres una pistola. Ajá, pues más o menos, o sea, como que esa es la lógica que tiene, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, es sacar un 6 en un examen, güey, o sea, y la gente apenas y panza, ¿no? Yo pancé, güey, o sea, yo saqué 12. y eso también fue un montón de suerte, güey, porque pues, la gente ya de ahí, o sea, ya iba como un poquito más ilustrada, güey, o sea, como que sabían qué pedo con la economía en general, o sea, como cuáles eran los acontecimientos de la época y así, o sea, y cómo más o menos explicarlos. Entonces, pues en una entrevista, en una entrevista a mí me habría costado... pues responder cualquier pregunta, ¿no? O sea, siento que no me habría ido tan chido. Fuiste más del cuadrado. Ajá, exacto. Y me va al revés a mí, güey. Ajá. Yo me puedo chorear a quien sea, güey. Exacto. Sí, hay gente que le sale muy bien eso y a mí afortunadamente no me tocó hacerla. Siento que ahí me habría pelado. Y pues de hecho sí me pasó que pensé que me habían rechazado. Porque salió una lista así, güey, no más, ese día de verdad me sentí la cosa más insignificante de la vida, o sea, sí tenía mucha ilusión de entrar y cuando vi así los folios y no estaban míos, sí dije como no más, o sea... O sea, ¿no sabes? No, sí, y fui con mis papás y les dije como no, pues no entré al CIDE, al día siguiente pues estaba todo bajoneado, güey, o sea, pues sí, o sea, y la neta todo el día estaba pensando como en las clases, por ejemplo, pues si normalmente participaba y así decía como, verga, o sea, a veces aquí me siento como muy, muy inteligente, güey, y pues, sí, pues en realidad no soy tan inteligente como cabeza de ratón o cola de león, güey. Ajá, exacto. Y pues afortunadamente, o sea, en la noche, no me acuerdo si nos llegó un correo o cómo fue que me enteré de que volvieron a subir los folios porque como que habían tenido un error, no sé. Y en esa segunda vuelta ya estaba, güey. No mames, imagínate, güey, que alguien no hayan puesto que sí, güey, y al final que no, güey. La verdad no me fijé en eso, o sea, como si habrán hecho algo así, pero sí eso. Hubiera sido una mamada, güey.
qué decepción ahí sí. Hubiera sido más culo que lo tuyo, Sí, güey. totalmente. No, Qué poca madre. eso habría Pero estado muy sí, triste. espera que no. Si no, por que eso no lo hayan hecho. Si no, por eso les está pasando lo que les está pasando. Sí, normal. Otro tema, Sí, sabroso. Sí, ¿Qué opinas de eso? Pues muy triste, la neta. Espero no valga tu empleado, te diga, ¿no? No, para nada. O sea, hasta eso están muy definidos como los bandos y hasta eso siento que no hay tanto riesgo para nosotros como egresados, por ejemplo. O sea, siento que nosotros nos jugamos muy poco pellejo en esta lucha, pero pues sí es muy triste que, o sea, básicamente desde CONACYT están metiendo a un director que pues es afín a sus intereses y quiere como... Sí, la 4T, pues, dilo abiertamente, vaciar se quieren pasar de verga. Sí. Quieren vaciar como la planta de profesores para meter a su gente y pues enseñar cosas que pues, supuestamente es así como... No sé, o sea, como las cosas que supuestamente no nos enseñan, ¿no? O sea, como que no tienen esta idea de que no, pues ustedes tienen esta educación neoliberal que no les interesa como el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, o sea, de verdad, básicamente todas las tesis que hacen los estudiantes, o sea, son de problemas reales de México, ¿no? Y casi toda la gente se va al sector público, o sea, por lo menos la mitad. Que también tenían pedillos los anteriores directores. Sí, totalmente, no, totalmente, o sea, no eran... Nadie. Sí, y le han limpiado Híjole, no sé. Ayón era cercano a Peña Nieto, según yo, o sea... Todos ellos. Sí. ¿Por qué? Porque igual el UNAM, o sea, chingan a su madre los que creen que el UNAM es la mejor y la chingan. Pito. Sí. No lo son. Pues es algo político porque también, los dos les claro. limpiaron, o sea, la UNAM en académicos y el CIDE le limpió la carita al Peña Nieto un chingo de veces, güey. Cuando fue lo de la Casa Blanca le limpió la carita. Diciendo sus decálogos, güey, en los cuales tenía que ver un desmadre para ver cómo... claro, sí. ¿Y quién lo encabezaron? El CIDE y parte del UNAM, güey. Sí. O sea, sí tienen... O sea, sí no tenían como... Pues es que es un mundo pequeño, la neta, también. Pero también, o sea, yo no catalogaría como que tanto al CIDE en esa línea porque, pues a la vez... Bueno, los actores políticos. A la vez la Casa Blanca fue una investigación de estudiantes del CIDE, ¿no? O sea, o bueno, de algunos estudiantes del CIDE. Ajá, entonces, o sea, pues sí, güey, o sea, yo creo que en todos lados siempre va a haber alguien que pues, está intentando hacer política, ¿no? Y pues es normal, pero pues ya... Pero hay 3 puntos en el que sí le está puteando al CIDE, ¿no? O sea, desde... El CIDE se fomenta por fideicomisos. Sí, desde ahí ya... O sea, son fideicomisos y este gobierno está diciendo... No, papito, fideicomisos no. Entonces, güey, ¿cómo voy a hacer las putas investigaciones si no hay un puto fideicomiso que es el que me está sustentando, güey? ¿No? Sí, exacto. Luego llegas y me estás investigando, ok. Pero luego a la tercera llegas y dices... Me estás poniendo el CONACYT, que va a ser el que va a venir y me va a regular, pero a la vez el CONACYT tiene un putero de cagadero, güey. Sí. Ese es el gran problema, güey. Porque ahorita se está viendo quién se está caciqueando qué, güey. ¿Sabes? Sí, o sea, solamente está cambiando de cacique, güey. Para mí. Pues... Sí, no, o sea, entiendo tu punto, pero a la vez... Pero me vale verga y chinga tu madre. O sea, aunque los otros también pues, tenían intereses políticos y lo que quieras. Pero el PRI robaba menos. ¿Cómo? El PRI robaba más. no tanto en esa idea, ¿no? O sea, pero por ejemplo, o sea, como que los profesores, o sea, sí tenían como total libertad de cátedra y de investigación y... No se fue la mosca, güey. Sí, no. Y además... Ay, se me fue la idea con esa pinche mosca, güey. Perdón. La libertad de cátedra, la libertad de los docentes, güey. La diferencia entre uno y otro. Ibas por ahí, güey. Sí, Que entendías mi punto. Todo esto se va a cortar, tú tranquilo, se va a editar. Se fue, güey. No será pedo para mí. No, será un pedo para el Oscar del futuro. Ay, no, se me fue, güey. X, o sea, no hay problema por eso. O sea, al final del día es este cacicazgo, güey, que va cambiando nada más de manita en manita, güey. El pedo, para mí nunca el pedo, güey, ha sido... más bien, para mí el pedo es la institución, güey,
Y lo mismo que la religión, güey. Para mí el pedo es que se institucionalizan ciertas cosas, güey, y no. Yo estoy agradecido con UNAM por los docentes, güey. No por la UNAM como tal, güey. Porque es un puto pedo, no sé si a ti te pasó, es un puto pedo tramitar una credencial, es un puto pedo tramitar tu título, es un puto pedo tramitar una materia, güey. Todo ese pedo, güey, sigue siendo... Ves que es el gobierno, güey, que es un puto PRI, güey, que es un puto Morena. Es un gobierno más de la verga. Muy, muy de la verga. Pero el maestro, el que gana de la verga, güey, el maestro. Porque en eso también hay clasismo, güey. Sí, entre los que son de asignatura, güey, y entre los titulares, otros. Sí. Y los titulares, güey. Ay, dices, chinga, ¿por qué este güey gana un puto y nada más da una clase? Y este güey da 5 clases y gana un cuarto de lo que gana este cabrón, güey. Sí, totalmente. Ok, el otro ya pagó plaza, güey, ¿no? Si le quieres decir. Pero dices, no mames, o sea, ¿por qué tiene que estar sucediendo? Estás viendo el gobierno, güey. Estás viendo una institución pública más. Sí, exacto. Y te digo, en realidad yo estoy agradecido con los demás, güey, y para mí es muy cabrona por los docentes, güey. Y hay maestros que los tengo muy presentes y digo, güey, yo estoy aquí por lo que le aprendí a ellos, güey. Pero por la institución, güey, chingan a su madre, güey. O sea, es un PRI más, güey, es un puto gobierno más y es una mamada. Sí, pues es que los vicios burocráticos, o sea, como que siempre impregnan en toda organización, siempre, ¿no? Siempre, güey. Entonces, sí. A mí sí me conflictó, es como, güey, ten un poquito de sentido crítico de decir que la puta UNAM es la mejor del puto país, güey, no, ni de pedo, güey. O sea, ha perdido criterio y ha perdido todo, güey. O sea, en su momento el poli, güey, dije, puto. Y la UAM, güey, para mí, el pinche perfil bajo, güey, trae un pedo. Esos putos dicen, güey, vamos a hacer el pedo por la sociedad, güey. Y el UNAM es nomás mi ego y mira, soy del UNAM. Chinga tu madre. Para mí. Sí, es que sí, o sea, no quiero sonar como el... más mamador. No, o sea, de que como tan conciliador, lo que sea, pero, o sea, sí creo que pues hay de todo, y particularmente en la UNAM, que de verdad es inmensa, ¿no? O sea, pues sí siento que hay mucha gente que pues, tiene ese orgullo como que nada más por sentirse superior, ¿no? Pero pues, a la vez, de todo, pues, obviamente. Sí, como que tienen también mucho enfoque como a lo social, ¿no? Y pues sí, o sea, en todos lados, o sea, también en el CIDE, por ejemplo, o sea, ahorita nosotros sí estamos defendiendo esa idea de que o sea, sí nos preocupan los temas sociales, trabajamos en ese sentido, pero pues sí, a la vez también hay gente que pues, o sea, del CIDE se fue a instituciones financieras como pues para hacerse de lana y así, pues, sí, o sea, también pasa, ¿no? Pues, claro, güey. Sí. O sea, no todo es como hacia lo público, ¿no? Y pues, es normal, o sea, pues eso es como... No, claro, pero si desde tu conciencia, no, y si desde tu conciencia lo puedes ejercer, güey, ¿sabes? O sea, el canal, por ejemplo, el canal 11, güey, perdón si ya escuchar esto, no me corran. No me corran. Se ha vuelto un perro de ataque, güey, ¿sabes? Sí. Pues desde tu trinchera dices, voy a tratar de hacer que no se haga un perro de ataque. Sí. ¿Sabes? O sea, no es necesario tener como ese pedo, güey, para decir... Sí, claro. Y se fomenta, güey, vuelvo a la misma, se fomenta. Tal vez yo tengo mis ideas muy radicales. Tal vez, no lo sé. O estoy ya ebrio, no lo sé. Cualquiera de todas, o todas juntas, güey. Sí. Pero llega a suceder, güey, ¿no? ¿Quieres que cortemos? No, todo bien. ¿Ya te aburrí? No. Ya vienes seguida, ¿verdad? ¿Te pido tu Uber? No, todo bien. Te quito las llaves, güey. No te vas, güey. Entonces, para mí son como ese tipo de cosas, güey. Creo yo, güey. Y... ya, que chinga su madre el cine. No, de verdad. Hay gente muy valiosa en esa institución, o sea... ¿Como tú? Pues es que imagínate, o sea, yo sé que a veces me tiro mucho, ¿no? Pero de verdad, o sea, yo ni siquiera siento que sea como un buen ejemplo de la calidad del CIDE, güey. O sea, yo de verdad soy así como de la capa más baja, ¿no? O sea, porque de verdad que hay gente ahí, o sea, no solo estudiantes, o sea, pues tan solo los profesores neta son muy buenos. Obviamente también hay uno que otro que dices, güey, ¿qué haces ahí, no? Ajá. Normal. Pero no, o sea, la neta, pues la calidad de la institución en general, o sea, sí es muy buena y pues sí está triste que... ¿Y ahorita en qué andas? Era mi pregunta que quería hacer desde hace rato. ¿Dónde estás?
Ahorita trabajo en Banco de México. Eso era. Nada más querías ver Querías que me volviera a sonar mamador, ¿verdad? Solo que este programa trae gente mamada. Esta temporada traigo como gente ya... De categoría. Pero es que la otra vez lo tuité, güey. O sea, hemos crecido, güey, ¿sabes? O sea, yo ahorita no soy el que hizo el primer podcast, güey. Claro, o sea, claro. Hasta también Sí. de lo que pienso, de lo que hago, lo que pregunto, hasta el enfoque. O sea, el primer puto programa fue Alcohólicos Casos de la Vida. O sea, vuelvo a lo que te decía hace rato, güey. O sea, platicabas nada más de... Me puse esta cool. Sí, Sal. Uy. Aquí nos estamos peleando. Por poco se salía. Con la pinche mosca panteonera, güey. Ajá. Deja si vuelvo a abrir esta. Ah, no, está abierta. Ajá, o sea, era eso, güey. Y ahorita ya empiezas a platicar y dices, bueno, una Saraí, güey, que ya es periodista, güey. Este güey que ya es dentista, ¿no? O sea, si empiezas a ver perfiles y dices, güey, qué lindo, qué rico que todos hemos crecido y se está haciendo como este círculo súper bonito, güey. ¿Y qué haces ahí? Te pregunto, mi querida Choco. ¿Qué hago ahí? Pues estoy en la parte de economía regional, que pues básicamente... ¿Cómo entras? ¿Cómo entras? Pues de licenciatura, por ejemplo, también tienes que hacer como un examen de conocimientos. Ya cuando tienes maestría... Para entrar al Banco ya de te lo México. piden. Ajá. Una vez que haces eso... Bueno, ese fue mi proceso porque tengo entendido que hay otros en los que les hacen de pronto algo ligeramente distinto. O sea, como que primero hacen entrevistas y luego el examen. A mí me tocó hacer examen y ya cuando... Pasaste. Supongo que lo pasé porque pues, me llamaron, pero la neta ese examen también estaba bien perro, güey. Yo siento que no lo pasé, pero pues mira, acá estoy, ¿no? Entonces, ya después pues fue una entrevista, iba a ser una entrevista con la subgerente. Y güey, neta, yo soy una mamada también a veces porque pues en la entrevista llegué tarde, güey, pero... Una hora. ¡Ah, una hora, güey! Como una hora, neta. Nada normal. Con todo y que me había parado súper temprano, o sea, según yo de verdad hice todo lo posible y no sé cómo. Esas son las más cagadas, güey. Las que dices, voy con tiempo. Y cuando ves, güey, ya llevas una hora de retraso, güey. Sí, exacto. Y ya le llamé cuando, o sea, todavía me faltaba un ratito, y le dije, pero ya era la hora de la entrevista y le dije como... pues voy tarde, o sea, yo creo que llego como en una media hora. Le dije media hora y yo creo que pues, sí me pasé mucho más, ¿no? Y me dijo como, no te preocupes. Pero le dije así como, o sea, entiendo si ya no quiere como entrevistarme. Ya me regreso. Sí, exacto, güey. O sea, pues sí, o sea, tienes la idea de que el banco pues es justo muy rígido y así, ¿no? Entonces pues, yo dije como, estos güeyes van a decir como, no mames, este güey no puede llegar temprano, ¿no? Entonces... Y tu cita era a las 4, güey. Sí, o sea, sí, era pues llegué una hora tarde casi, güey. No, pero el horario, güey, o sea, en el que te citaron eran como las 4 de la tarde, güey. Sí, o sea... Ni siquiera eran 6 de la mañana. Sí, no, o sea, sí fue la tardecita, güey. O sea, si de verdad sí me mamé. Sí. Pero bueno, al final, afortunadamente... La subgerente como que tuvo una junta, no sé qué chingados, y entonces más bien mandó a sus analistas, a 2 analistas que ahorita ya no están ahí, pero bueno, ellos fueron los primeros que me entrevistaron. Pero como yo creo que pues, les dijo así como, tomen este CV, vayan y pues, platiquen con él, ¿no? O sea, como que ellos tampoco estaban como muy en el mood, güey. Ajá, sí, yo iba súper nervioso porque dije como, güey, vengo una hora tarde, ya voy mal de entrada, ¿no? Ya voy perdiendo. Y pues ya en la entrevista... pues esta chava era como muy amable, entonces, o sea, como que rápido pues me tranquilicé, platicamos muy a gusto y ya, entonces, como que solamente quisieron ver que, pues ahí medio pasaba como los requerimientos. ¿Qué te preguntan? Sí, se puede saber. Pues en esa entrevista en particular como que nada muy complejo, nada más como pues veían en mi CV que ya estaba como con una tesis, entonces me preguntaron un poco como qué estaba haciendo ahí en eso, con qué datos había trabajado, cosas así. Y ya, entonces fue algo muy sencillo. Sí, cierto, de hecho eso fue antes de hacer el examen, ahora que me acuerdo. Me hicieron esa entrevista y me dijeron como, bueno, a la siguiente semana vas a hacer el examen. Y ya cuando me mandan el temario, güey, pues era toda la carrera, güey. O sea, yo pensé que iba a tener que estudiar así como 2 o 3 cosillas, pues era estudiar todo de nuevo.
y pues ya sí estaba muy pesado, pero como ya tenía 2 amigos que habían hecho el examen y uno ya de hecho ya trabajaba en el banco, pues me dieron muchos consejos, ¿no? Para concentrarme en ciertas cosas. No te masturbes antes de venir. Sí, entonces pues me fue lo suficientemente bien para que después me llamara el gerente y afortunadamente con el gerente me llevé increíble desde la primera vez que hablamos, primero por teléfono y ya después tuvimos una entrevista presencial y estuvo súper chido. Ya lo pendejeabas, güey. No digas mamadas. Pues mira, un poco no digas mamadas, Mary Jane. Le gustó un poco que fuera algo mamador porque, o sea, llegó un punto en el que, o sea, con él, por ejemplo, no hablé casi nada de lo técnico, o sea, como de economía y así, o sea, hablamos de muchísimas cosas al punto en el que terminamos hablando de Pedro Páramo, güey. O sea, estábamos hablando ya de literatura. De los sí, totalmente. Sí, pues básicamente estábamos hablando por eso, o sea, también, o sea, ambos nos gustaba mucho ese libro, cosas así. El mejor. ¿Estás de acuerdo con Juan Rulfo? Sí. El mejor yo también. Poquitos libros, creo. Los necesarios para hacer la rieta. Sí. Perdón, este solo fue asterisco. Sin duda. Que se lo había chupado al gerente. Ah, sí, claro, con el gerente. Tú dices que sí. No, o sea, claro, estaba en la entrevista con el gerente. Pero, pues, o sea, fue una entrevista larguísima, güey. Duramos como 2 horas hablando, güey. Y yo en ese momento, pues, dije como, pues, es muy normal, o sea, pues, sí, no se me hizo nada raro. Ya ahorita, por ejemplo, desde adentro digo como, verga, ¿cómo se dio 2 horas para hablar conmigo, güey? O sea, que no tenían un montón de cosas que hacer. Ajá, porque la economía yéndose a la verga. Sí, este güey aquí me habló de Pedro Páramo, ¿no? No, y pues ya incluso después me llevó con la que ahora es mi jefa, me dijo como, quiero que también la conozcas hoy, ¿no? Y ella misma me dijo como, yo pensé que ya ni ibas a venir porque pues, ya había pasado mucho tiempo y pensé que pues, ya, creo que ya te habías pelado, ¿no? Después de las 2 horas. Ajá, exacto, sí, pues dijo como, o sea, como que sí le había avisado al gerente que me iba a llevar con ella, pero, güey, o sea, pues ella esperaba yo creo que unos 20 minutos, una madre así, ya cuando vio las 2 horas dijo como, se sorprendió, ¿no? Y también fue un choque bien tremendo porque pues ya estaba así cotorreando con el gerente, güey. De repente yo con mi jefa y... Sigue bien pedo, güey, con una chela. Sí, casi. Ibas caminando por el Banco de México con una chela, güey. Casi. Y ella súper seria, muy formal, entonces, o sea, sí fue así como de... Tú ya haciéndole así. No, para nada, pero, o sea, como que sí ya estaba como, pues cuando ya conectaste con alguien, o sea, pues ya hablas como un poquito distinto, ¿no? Y pues como que ahí era otra vez como, híjole, vuelve a estar tenso porque pues es una entrevista y así, y sí, ¿no? sabes esto y tú. Sí, ya después, sí como te digo, no pude hacer la entrevista con la subgerente. Después de cierto tiempo sí me llamaron me dijo como, sí quieren, la subgerente quiere conocerte todavía, entonces pues ven a una entrevista. Y esa fue la única entrevista en la que la neta sí me fue un poquito mal, porque ella sí me preguntó con un poco más de detalle sobre mi tesis, que todavía no estaba terminada, ¿no? Entonces, o sea, yo todavía seguía aprendiendo sobre la marcha, güey. Entonces ella ya me estaba preguntando cosas que yo no sabía muy bien, entonces, o sea, como que sí me puso muy nervioso. También llegué un poco tarde a esa entrevista. O sea, 1 o 2 horas después. No, eso sí fueron como 15 minutos, pero güey, yo sí quería llegar así de que puntual. Pero en mi defensa, ese día sí me avisaron, o sea, me avisaron que fuera ese mismo día, o sea, como que no me dieron mucho tiempo de prepararme, ¿no? Entonces, yo siento que esa no me fue nada bien, no me fue tan bien en la entrevista, pero yo siento, o sea, esta es mi teoría, nadie nunca me lo ha dicho, ¿no? Pero yo siento que al gerente le caí tan bien. Te recomiendo, dijo. Ajá, que dijo como, sí, güey. Y entonces, aunque como que a la subgerente quizá, pues igual y sí le gustó mi perfil, pero no era así como de verga, este güey es un verga, o sea, pues yo creo que ahí influyó un poco esa decisión, ¿no? Y entonces, pues agradezco mucho que haya pasado así, y finalmente, pues ya me aceptaron en el área y ya nada más faltaba lo de recursos humanos, que te hacen hasta polígrafo y una madre. No mames. Sí, está bien intenso, güey. Pues no, ¿pero por qué te hacen polígrafo, güey? Pues no sé, güey. ¿Eres de la CIA o qué pedo? Pues, o sea, sí necesitan como gente honesta, ¿no? O sea, porque pues, sí tienes como cierta información confidencial y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero
Pues sí, yo supongo que por eso, pero pues las preguntas... Hay unas preguntas que son como pues, muy sencillas en el sentido de que, o sea, güey, te preguntan de que alguno de tus familiares pertenece como al crimen organizado, una cosa así, o sea, como que no hay tanto problema en contestarlas, pero yo la neta como no sé tan bien cómo funciona esa madre, o sea, de pronto habían unas preguntas... Sí, andas nervioso. Que no sabes cómo contestar, porque, o sea... Te llamas Luis Colín, te decía. Sí. ¿Sí? Sí. Sacabas tu INE, güey. Pero, sí soy. Es que sí, a veces quieren que sean como preguntas, más bien respuestas como muy cortas y directas, casi de sí o no. Pero pues hay preguntas que se necesitan como un poco más de desarrollo, ¿no? O sea, si te preguntan como alguna vez le has mentido a tus padres, o sea, como que, pues sí, la respuesta es sí, pero quizá tienes que desarrollar con un asterisco, más, ¿no? con un Ajá, asterisco, exacto. Exacto, entonces, pues hay unas preguntas que se me pusieron ahí como medio en jaque pero a pesar de todo... ¿Has probado tu semen? Te decía. Pues no, pero tenía curiosidad. No, y de hecho, ahora que lo recuerdo, todavía no acabó ahí todo ese desmadre, porque ya, o sea, el día en el que iba a firmar mi contrato, casi un día antes, de pronto, o sea, como que me entero que a mí me iban a pagar menos que como que a mis amigos. O sea, pues, a pesar de que estábamos entrando en posiciones muy similares y así, o sea, como que ellos ya me habían platicado más o menos como cuánto estaban ganando y así, y entonces cuando yo vi como lo que me mandaron de lo que iba a ser el salario, pues sí, como, pues yo creo que estos güeyes exageraron un poquito o algo, o sea, como que sí medio llega, pero no tanto, y pues no se me hace tanto como lo pensaba en un inicio, ¿no? Pero ya dije como, pues ya, está bien. Pero ya cuando un día antes, o sea, sí vi que eran distintos, dije como, no mames, me están haciendo pendejo, ¿no? Me están picando los ojos. Sí, pues ya el día que iba a ir a firmar el contrato, dije como, híjole, pues, o sea, ¿qué onda? Nada más, tengo que verificar que esto no sea un error, ¿no? Y como sí estaba un poquito en la posición de que no, güey, o sea, si me dicen que no, pues perdonen, pero... ¿También? ¿O sea, ibas a decir que no? Sí, güey, yo iba con la idea de que iba a decir que no, gracias, ¿no? O sea, sí era muy poco. O sea, había mucha diferencia. Sí, había cierta diferencia. Pues era de un tabulador a otro, entonces sí era una diferencia considerable, según yo. Sobre todo porque en ese momento yo sí veía que había como más oportunidades. O sea, como que constantemente nos estaban mandando los profesores como algunas oportunidades de trabajo que según yo sí tenían como buenos salarios, ¿no? Entonces yo por eso tenía más o menos pensado que por ahí iban a dar y entonces dije como, pues o sea, si estos cuates no me quieren pagar esto, pues ya, ni modo, ¿no? Pues, me voy. Pero en ese momento sí lo pensé un poquito más porque pues dije, también va a reforzar un poco como mi perfil haber trabajado en Banco de México, ¿no? Entonces dije, sí es menos, pero tampoco era para tirarme... Sí, decir, no, papito, yo no voy a trabajar por eso. Sí, exacto. Con esto no pago mi móvil. ¿no? Ajá, exacto, sí, o sea, sí era también un buen puesto y todo, pero, entonces, nada más era como mi problema de que, ¿por qué no me estaban pagando menos que al resto de, básicamente, todo el banco, ¿no? Ya después me enteré que, o sea, por ejemplo, también mi jefa, pues, gana menos que el resto de las jefas, ¿no? O sea, es en general como toda nuestra como gerencia. tu área. Ajá, entonces, pues bueno, finalmente decidí que sí, pero pues güey, todo ese desmadre, o sea, sí fue todo un desmadre, o sea, vino hasta la jefa de recursos humanos, o sea, sí. Cuando le hiciste la pregunta vinieron todos ellos. Sí, o sea, bueno, cuando le estaba diciendo como de que yo creo que no, yo creo que no me voy a quedar en el banco, también pues le hablé a mi jefa, a la que ahora es mi jefa, para decirle como, oye, esto está bien, y me dijo como, pues sí, es más o menos el salario, y es que yo también de pendejo, güey. Esa fue una lección que aprendí mucho, ¿no? O sea, porque yo la neta estaba más nervioso porque sentía que pues, no tenía las capacidades para hacer lo que me pedían, ¿no? Entonces yo dije como, mira, primero voy a tratar más bien como de aprender qué es lo que necesitan de mí para que yo ahorita me ponga a chingarle y llegue bien al puesto, ¿no? O sea, entonces, como que una vez que me dijeron que el salario estaba más o menos en esto, dije como, pues, o sea, como que eso ya está palomita, ¿no?
Y entonces como que ya no me voy a enfocar en si yo puedo. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Ajá, si yo puedo cubrir este perfil, ¿no? Y pues ya, como que lo del dinero se me fue pasando hasta literalmente el último día. Entonces ya, como que esa es una lección que sí aprendí, ¿no? O sea, como que, o sea... Es que es parte del privilegio, güey, creo yo. Sí. También me ha pasado a mí, güey, o sea, que me dicen, güey, mira, es esto. Me dicen, güey, neta, vas a ganar esto. No hay pedo, ¿sabes? O sea, tengo ese privilegio de decir, acepto la chamba, güey, voy a aprender esto, voy a hacer esto, güey, voy a agarrar otro perfil, güey. Va, acepto porque no tengo que a nadie, güey, ¿sabes? Hay ese privilegio de decir, vivo cerca, vivo tal, güey, va, me aviento. Y te da puntos, güey, porque después te consideran para otros proyectos, güey, te consideran para tal o cual cosa. Sí, es la ventaja. Tengan hijos todavía. Yo un poco por eso, o sea, decidí quedarme, ¿no? Y afortunadamente, o sea, yo medio lo pensaba como en el corto plazo, ¿no? O sea, como que, bueno, ahorita construyo mi perfil como de Banco de México y ya después me muevo a otro lado, donde me paguen un poquito más. Pero afortunadamente sí me quedé y, güey, o sea, había muchas cosas que de verdad no estaba considerando. Por ejemplo, lo del seguro médico, güey. Yo he ido al pinche hospital 3 veces y afortunadamente no he pagado nada, ¿no? O sea, como que hay... freelance. Sí, o sea, es que la neta es un pedo, güey. Y sí me... O sea, yo pienso ahorita, o sea, mi salud neta se ha deteriorado un montón. O sea, ya estás viejo, güey. Si no tuviera ese seguro, neta, ya mi economía también estaría pa'l perro. Me preguntes dónde, güey. O sea, ¿dónde te puteaste? O sea, ¿tu cuerpo está muy chafa o qué pedo? Mira, eso déjaselo a este, güey. Yo sé que no voy a durar mucho. Tengo esto. Pues... Pero mira, ese ejercicio, güey. Sí. Alimentas acá, güey. Come chido. Me mandaste a la verga con mi chela, güey. Sí, no sé por qué... Pues en general siempre he tenido como un estómago muy... muy es estomacal. Ajá, es sí. Sí, entonces, pues eso se ha juntado también... O sea, en general son 2 enfermedades. Esa creo que sí me la quiero guardar un poquito, te las puedo platicar después. Dices. SIDA y gonorrea. Digamos que solo una es como tiene un componente más mental y otra un componente más físico, pero el problema es que estas 2 enfermedades se van como retroalimentando, pero en un sentido negativo para mí, ¿no? Y entonces pues, se ha deteriorado como a un punto en el que de verdad pues básicamente, por ejemplo, mi interpretación de cuando me dio lo de apendicitis, o sea, yo sé que no funciona tan así, ¿no? Pero para mí era como mi cuerpo diciendo como... Si ya no quieres estar aquí, güey, pues ya no vamos a trabajar, o sea, como que ya vámonos a la verga, ¿no? Y... Sí, somatizaste el pedo. Ajá, ¿no? Exacto. Sí, pues lógica es de somatizar. Yo ya estaba como en un punto muy bajo, o sea, a pesar de que pues, tenía como... O sea, como que tengo una buena vida, ¿no? Pero... Es eso, ¿no te ha pasado, güey, que acá te traicionan? Sí, bueno, no, por lo que me pasa todo el tiempo, güey, o sea, es algo sí, que tienes. Estoy bien, a mí también me ha pasado, güey, entonces, económicamente estoy bien, personalmente estoy bien, güey, tal o cual cosa. Sí, güey. Tienes amigos, tienes familia. No, estoy pasando de huevos, sí. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Sí, totalmente, pues sí, también en eso tiene un punto físico, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el problema es eso, o sea, que se ha retroalimentado a un punto en el que de verdad, pues hace un año yo era ya de verdad muy, muy disfuncional, todavía hasta la fecha, o sea, básicamente, por ejemplo, hoy que llegué un poco tarde contigo, o sea, pues cuando me preguntaste que si alarmábamos, que eran como las 9 de la mañana, todavía no me había dormido. No mames. Me dormí de 9 a, no sé, como a las 11. Pues por todos estos problemas, güey, o sea, como que... ¿No estás escuchando, papito? Sí, o sea, hay días en los que de verdad a veces es así, o sea, o sea, yo sé que a todo mundo le faltan horas del día para hacer como las cosas que quiere, güey, pero, o sea, yo de verdad, hay veces que mis días de verdad solamente duran 12 horas ya incluyendo sueño, ¿no? O sea, como que mis días se acortan demasiado por todos estos pedos. Pero pues bueno, es con lo que... con lo que tengo que vivir, ajá, exacto. Entonces, o sea, hago lo que puedo y así, pero... Cuando me creo un puto enfermo del trabajo, güey, voy a recordar ese clip, güey. Lo voy a recordar y lo voy a poner reproduciendo todo el rato. Sí, y pues para volver al punto, o sea,
si no hubiera sido por ese seguro médico, o sea, por ejemplo, pues sí, o sea, son cositas que de pronto no ves, al final del día es una pero entidad que es un montón de dinero. gubernamental, ¿no? Ajá, sí. Es la ventaja. Sí, exacto. Y pues sí, o sea, como O sea, que si había tienes ese tipo de prestaciones que no estaba tienes, considerando como tan bien. Y, Aguinaldo. sí. Ah, bueno, ya, ahí quédate, te digo. Sí, justo. Sí, pues un poco por eso me he quedado, ¿no? Además de que sí me gusta mucho lo que hacemos, me encanta mi equipo, o sea, me llevo ¿Qué es eso, güey? muy bien con Va a sonar muy de compañeros. mamador, ahora yo el mamador, güey. Ajá. Pero cuando te dedicas a lo que te gusta, güey, ni es trabajo, güey, al chile. Sí, tampoco en mi caso yo no lo llevaría tan a ese nivel, pero entiendo tu punto, o sea, sí. Pero vuelvo a la misma, la otra vez platicaba, ¿te ves trabajando de otra cosa? O sea, en este momento no creo, pero... Ah, pues con Bruno lo platicaba, estábamos ya platicando como más profundo y decía, güey, nos vemos como yo no me veo ganándome la vida de otra manera. Mira, a mí lo único que... Me gustaría tal vez, pero no creo que tenga las suficientes cualidades para hacerlo. Claro. A mí lo único que me frena un poquito como para tener ese sentimiento un poco más de plenitud, por así decirlo, es como este tema del jiu-jitsu. O sea, voy a ser joven por muy poco tiempo y la neta sí me gustaría como meterle más chido en esta época en la que pues, mi cuerpo funciona mejor, ¿no? O sea, como que quisiera ver como que hasta qué punto puedo llegar, ¿no? Pero a la vez también digo como, no sé, siento que es como, pues este condicionamiento que llevamos de que pues eso de soñar como de ser futbolista y eso, pues es una chaqueta o sea, ¿sí te mental, dedicarías? ¿no? O sea, ¿sí sería algo que dijeras, dejo la economía por dedicarme a esto? Muchas veces sí lo pienso, pero a la vez me asusta un poco como ya estar ahí y decir, también estoy desperdiciando como ciertas habilidades que tengo y que me gustaría, pues al final por algo estudié economía, ¿no? O sea, como que sí me interesan cosas sociales, me interesa estudiar ese tipo de cosas, entonces como que me da miedo eso, ¿no? O sea, como que también ser infeliz en esas circunstancias, ¿no? Es que ese es el pedo, güey. Creo yo que siempre quieres algo, ¿no? Sí, todos. O sea, ¿sí? Esto lo hago independiente, güey. ¿Sabes? Sí. Nadie me está pagando. Coronita, págame, por favor. O hago así, no hay pedo. Cualquiera. O Wilson, ya. Wilson, sí, mejor lo Wilson. Lo que sea, o Sofamex. Ya, mira. Ya cualquier cosa, güey. Ya que me paguen, güey. Sí. Es eso, güey. Siempre busca como, ¿sabes? Igual en la chamba, güey. Lo platicaba con Bruno, güey. Ya creo que con él lo platiqué fuera del cuadro, güey. Le decía, güey, esto lo hago porque no hay algunas veces en los trabajos no hay esta libertad, güey. De yo pararme y whisky y echar desmadre, güey. ¿Sabes? Y tienes que llenar ciertos vacíos, güey, en los cuales, pues, a lo mejor yo siempre me veo haciendo esto, güey. Me gusta. Pero tengo que cubrirlos, güey, con cosas personales en las que tengo que yo producir, en las que yo tengo que dirigir, en las que yo tengo que, ¿sabes? Sí, claro. Es eso, como dices tú, güey, creo que no. Y es lindo que nunca te sientas pleno. Yo nunca en mi vida me he sentido pleno. He sentido que voy bien, o me siento bien, pero nunca me he sentido pleno. Solamente en un viaje ha sido. Pero eso, Solamente en un viaje ha sido. ¿Ah, sí? Es que hay una cosa muy interesante, lo leí hace poco en un libro que está de verdad muy, muy interesante, que es sobre la ciencia de los psicodélicos, ¿no? Entonces... ¿Ah, sí? Joder, no conocía esa parte de tu... Pues es que está muy chido porque... Droguense. si se van a drogar, por lo menos que sean con psicodélicos, porque, o sea, tiene... ¿Qué psicodélico? Pues puede ser, por ejemplo, LSD, psilocibina, pero, o sea, es que está bien interesante porque, o sea, como que ya en el funcionamiento del cerebro, o sea, ocurre como algo muy similar en un viaje de psicodélicos que en alguien que ha dedicado chingos de años como a meditación y como a... ¿Sí? Sí, o sea, como que básicamente te lleva a un punto casi de monje budista, ¿no? No, Te lo juro, y es que se supone que lo que ocurre es como que se desactiva una zona de tu cerebro que se llama como red neuronal por defecto. ¿Por qué hasta en eso tienes que leer, güey? Me hace sentir mal, güey. Me Yo encanta, solo digo güey. a tú, toma. No, esto te va a relajar. Sí, pues es que es fascinante, o sea,
o sea, como que tú lo que te imaginarías, por ejemplo, con un viaje de ácido es que tu cerebro está echando chispas en... Clímax, Ajá, Gaspar Noé. exacto, exacto. Y lo que está ocurriendo en realidad es que se está apagando esa zona de tu cerebro que está enfocada en ti. O sea, la gente que tiene depresión, ansiedad, o sea, tiene esa red, o sea, más bien ahí sí echando chispas, o sea, porque está muy prendida, solamente piensas en ti, como que, o sea, como que te tienes muy, muy presente. Entonces, cuando se apaga esa, o sea, por eso Y como suelta que... los cables. Ajá, como que te sientes en armonía con todo, con el mundo, ¿no? Con las personas con las que estás, con la naturaleza. Por eso, pues, o sea, es muy común que tengas ese estado de plenitud, que hay gente que lo ha tomado como en etapas terminales de sus enfermedades y como que les ayuda a liberarse de esa carga de sentir que pues, su vida ya está por terminar, etcétera, ¿no? O sea, porque, pues, sí, o sea, como que apaga esa parte del cerebro que también la puedes hacer como años meditando, pero pues esta es una vía rápida, ¿no? Pues aquí, papita. A ver. Te ahorré ya 10 años. 100 pesitos, está bien. Los voy a pagar. Qué chingón, güey. Lo voy a intentar. Sí. Pero supongo que tienes que estar bien. Porque si no también es que cada cuerpo supongo que te afecta. Es una cosa también muy curiosa y lo comentan mucho en este libro, o sea, como que es una de las pocas drogas, se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Que además tiene un nombre que siento que suena como muy de autoayuda o algo así, ¿no? Okay. Pero bueno, se llama ¿Cómo cambiar tu mente? La ciencia del cerebro y los psicodélicos, una madre así. Nada más quiero hacer la aclaración, el que alguien sepa de cierto tema no significa que lleve a cabo esas actividades. Pequeño... No, o sea, se fue una ecuación, creo. ¿O de qué hablamos? Sí, justo de ese tipo de cosas. Droguense, dice Corín que se droguen. Yo no estoy diciendo eso. Incita eso, no, están drogadictos. No. Es que no, tenemos a la misma, tienes eso un sí. fundamento. Sí, y es que, o sea, precisamente como que lo interesante de leer sobre esto es que, o sea, entiendes un poco mejor como las circunstancias de cada sustancia, o sea, que como que ya dejas de verlo como te lo han pintado, o sea, como que las drogas en general están como muy satanizadas, ¿no? Y en particular, o sea, el estudio de estas sustancias incluso es lo que ha llevado a tener un mejor entendimiento del cerebro y de la psiquiatría, por ejemplo, o sea, como que se dieron cuenta, por ejemplo, de la serotonina que como que estaba en el cerebro, o sea, a partir de ver como o sea, cuando se dieron cuenta de que las moléculas de la serotonina, que la habían identificado primero nada más como en el estómago, no sabían que estaba como en el cerebro. ¿Por eso da placer al comer? Ajá, sí, también por eso sí, cuando estás triste, o sea, como que no tienes muchas ganas de comer y cosas así, ¿no? O sea, lo voy a leer. Sí, es muy, muy interesante, ¿no? Y en este libro también hablan como de que de que los psicodélicos, o sea, es una droga muy particular en el sentido de que sí influye demasiado el setting, ¿no? Digamos, el ambiente en el que vas a hacer eso, o sea, como que si, no sé, alguien se da una línea de coca, o sea, como que los va a aprender sí o sí, ¿no? En cambio, o sea, por ejemplo, con el LSD, o sea, va a depender tanto como el ambiente en el que estás y como que las circunstancias, las personas con las que estás, si alguien te está llevando el viaje, etcétera, etcétera, para ver si tienes un buen viaje o te mal viajas, ¿no? O sea, porque de hecho, o sea, pensaban que inducía a como estados psicóticos, y por eso se empezó a satanizar un poco este tipo de drogas, pero en realidad cuando son experimentos bien controlados, con un grupo control y un grupo de tratamiento, y pues hay gente que sí está llevando bien el proceso del viaje, etcétera, o sea, pues las experiencias, o sea, eso es lo interesante, o sea, que siempre tienen, o sea, las personas suelen reportar que tienen estas experiencias místicas, casi, ¿no? Y lo interesante es que no solamente es un güey pacheco que te está contando que de verdad pasa eso, ¿no? O sea, son científicos que están estudiando eso, ¿no? Y está, a mí se me hace muy interesante, ¿no? Y como que verle todo el potencial que tiene, pues, como lo que te decía, o sea, güey, imagínate comparar
10 años de meditación con un estado así, o sea, de verdad sí te puede abrir a muchas cosas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en la década de los 60, pues había gente muy creativa, ¿no? También, o sea, porque pues, a veces en esos estados, pues se abren nuevas puertas en tu mente, ¿no? Me voy a drogar. Sí. No creo, te juro, esta es mi droga, güey. O sea, y a mí me ha pasado, güey, que es mi estado creativo, güey. Sí. Lo de la casa estudio tal, o los podcasts, o ciertas cosas que he creado, güey, han sido en pedos, güey. Sí. Es mi estado creativo. Y lo demás me da miedo. O sea, a lo mejor por esta ignorancia, güey. ¿Sabes? Sí. Pero sí me da miedo, o sea, decir... Sí, claro, no. Claro, o sea, he probado... Sí, tampoco es así como que tratar cualquier cosita así como si fuera y he probado dulces, ¿no? ciertas cosillas, güey. Digo, creo que esto no es mío, ¿no? Sí. Por ejemplo, el amor, a mí no me... Ni siquiera me llama. No. O sea, ni Desde el aroma, ¿no? O sea, sí, como que sí está... O sea, nunca ni siquiera fumo, güey. O sea, yo no fumo, güey. Y luego ese pedo no me llama. Sí, lo más que así me ha traído es como el cristalillo, güey. Pero lo mismo, porque te deja como... El problema es que tengo blackout. Claro, o sea, claro. No... Sí. ¿Qué hice? Sí. No sé, y está culero, está bien ojete porque hay cruda moral y... Sí, exacto, yo creo que es peor, ¿no? Pero, mira, nunca he probado el LSD, pero... Sí, pues es que... Me podría dar ese... Antes de... O sea, yo creo que siempre en ese tipo de cosas, o sea, si lo planeas bien, si lo armas como para que tú tengas como toda una buena experiencia, güey, o sea, yo creo que puede ser... ¿Y cómo lo armas? Perdón por lo que... Mira, o sea, tú me dices cuándo cortaré, güey. Sí, Pero si da tiempo de decirme cómo lo armas, o sea, desde la ignorancia total. Pues depende un poco como de lo que tú quieras hacer, o sea, porque como tu mente está tan abierta, o sea, pues tú te haces las preguntas que tú quieres, tú te respondes como, o sea, como que tú... ¿Estuviste supervisado ¿Tú por buscas algún... alguien sobrio? La primera vez, eso suena como muy pinche güey adicto, ¿no? Acá. La primera vez. La primera vez fue con unos amigos que ellos ya lo habían hecho, entonces pues me llamó la atención y como son mis mejores amigos, o sea, como que como que es un espacio de confianza y justo en esas condiciones son como muy adecuadas, ¿no? Entonces pues ya fuimos al MUAC, y pues ya como que ahí en los arbolitos, luego ya entramos al museo y todo, entonces pues es eso, o sea, como que planeas un poquito el día, o sea, como que vamos a este lugar que está muy tranquilo, no hay muchas personas, nos llevamos una bocina, ¿cómo? Si luego en mi azotea todo bien. También, sí, súper bien. Yo, por ejemplo, esta última vez en diciembre fui a La Paz, bueno, Baja California Sur, y ya hice ahí como un pequeño road trip, y en unas playas fue como que ahí cuando dije como, quiero hacer el viaje aquí, ¿no? Porque, pues sí, un poco para también... Pues, sí, desconectarte de todo esto. Conciliarme con todos estos pedos que te digo que se van retroalimentando. Pues era un poco eso, como hacer las paces con mi cuerpo, por así decirlo. Y pues sí, o sea, te digo, eso es como el tema que tú quieras tratar, ¿no? O sea, tu mente está abierta y tú le das como lo que tú quieras. Pero creo que sí tengo que leer antes del libro para... No sé si necesites, pero yo creo que sí agrega a la experiencia, o sea, como que saber, entender qué es lo que... ¿Qué voy a hacer? Ajá, en qué consiste, ¿no? Ajá, sí, entonces, está chido eso. Nada más, no te quiero quitar más tiempo, porque me siento... Yo por mí, mira, ahorita me sigo y yo te digo instalando aquí, güey. Sí, pero pues yo sé que tienes cosas que hacer y solamente agradezco. Y ahorita si te quieres quedar un ratito más, comemos sí, y... No, está bien, Echamos desmadre, pero el podcast ya, porque si no yo siento que te veo... no me voy a ver así, güey. Y ya. ¿Sí? Y se va a dividir en dos, güey, porque si ya tenemos un putero, güey. El primero va a ser soy un mamador. Y después, ¿cómo rescato la economía, güey? ¿Cómo entrar al CIDE? Se va a llevar. Y nada más, ¿cómo ser un drogadicto cómo ser drogadicto en el CIDE, güey? Sí, no, por eso me da un poquito de miedo, no sé de qué. El CIDE no importa tanto, pero el banco yo creo que todavía es un poco más rígido en eso, ¿no? Creo yo, güey, ya, nada más para esperar. Entonces, o sea, para vivir este pinche mundo, güey, no puedes estar sobre, güey. No puedes estar entero así, güey.
¿sabes? Sí, Vivimos sí. en un mundo de cosas bien de la verga, güey, que te tienes que chingar al menos una chelita, o no juzgo al que se dé un toque, güey, que se dé... Porque, güey, te consume, güey. O sea, todos los Demasiado. putos días vivir así, güey. El club de la pelea, güey. O sea, Sí, ¿no? sí. Sí, ¿no? Y en las condiciones en las que estamos, Mira. ¿no? O sea, tan solo pues, en esta pandemia, o sea, no es tan casualidad esta pandemia, ¿no? O sea, pues Sí. eso es algo que ya venían advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, que había pasado. Monividente lo dijo. No, o sea, científicos, neta, sí. Este guato, güey. Pues sí, como que todo este tema de que sea una enfermedad zoonótica y que las oportunidades están para que vuelva a pasar algo así, ¿no? Y yo sinceramente estoy muy en un mood de que eso va a pasar. En los expedientes secretos X salió, güey. ¿Ah, neta? Fíjate, capítulo 3 Ajá, de la temporada 11, que es de las nuevas. ok. No sé si eres fan de los No. expedientes, ¿no? ¿Te has aventado lo de los expedientes? No. Ah, vela, está en Amazon, güey. Sí, sí, sí. Oh, y también en Star Plus, creo, güey. Ok. Luego dices, güey, o sea, es que es eso. Tenía un, perdón, güey, aquí nos subimos, güey, pero ya quiero cerrar con eso. Tenía un profe, güey, Fernando Martínez, te quiero. En la universidad, güey, que nos decía, güey, es que el pedo no es que ven, es como lo ven, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, pueden vender la Rosa de Guadalupe y no hay pedo. El problema es que si lo ven como un consumo de, jaja, está muy cagado y, qué pendejo. ¿Por qué están tomando esas bases, güey? ¿Por qué están haciendo eso, güey? ¿Por qué tienen esas referencias? O sea, si lo ves como de esta parte, güey, dices, no está mal que lo consumas, güey. Pero es como lo estamos consumiendo, güey. Lo mismo con los expedientes, güey. Si ves como los años, dices, verga, güey. ¿Sabes? O sea, predijeron ciertas cosas que dices. Y hay científicos detrás en eso, como Rick and Morty, güey. ¿No? O sea, hay gente que lo está estadistas asesorando que y todo. dices, güey, no es cualquier pendejo el que está asesorando el proyecto, güey, ¿no? Sí. Entonces, mira, hasta ya me dio gusto, güey, como para grabar un podcast permanente, güey, de plática de ahorita. Si me lo aquí yo ya te comprometo, ¿eh? Si me lo aceptas hasta a distancia, güey, podemos platicar de... Sí, totalmente. A mí por eso me dio muchísimo gusto cuando me dijiste. Yo dije como, sí, a huevo, vamos, o sea... ¿Sabes? Es de mamadores y yo me siento inteligente en este momento mantenerte una plática en el que te entiendo lo que me dices y nos entendemos, güey, ¿no? Está chido, güey. Está chido. Y hasta seguimos cotorreando, pero ya, hasta aquí, porque si no me voy a ver muy Vale. ebrio. Te agradezco, güey. Sí, gracias.